Capítulo 61, volumen 6, prólogo, una salvaguardia. Unos cuantos días más quedaban hasta la ceremonia para transmitir el título de caballero del juicio. Lesus no estaba ni un poco nervioso al respecto. Ya había estado practicando en el complejo del juez durante varios años y a menudo ayudaba al maestro con su papeleo. Se podría decir que ya había realizado todas las tareas esperadas del caballero del juicio. A decir verdad, en los últimos 2 años el maestro ya le había estado dando la mayor parte del trabajo. Lesus creía que era capaz de cumplir con los deberes del caballero del juicio, por lo que sentía que la próxima ceremonia de herencia era simplemente una formalidad. Aunque se convertiría en el caballero del juicio en unos días, todavía mostraba deferencia hacia el actual caballero del juicio, que era su maestro. En este momento, inclinó ligeramente la cabeza y esperó humildemente las instrucciones del maestro. En este momento, el caballero del juicio de la 37ª generación, Chassel, estaba mirando a su único estudiante, Lesus. Sin importar qué criterio se utilizara, ya sea carácter, esgrima o manejo de documentos, Lesus era una persona rara, notable y talentosa. Como maestro, no podía evitar sentirse orgulloso de enseñar a un estudiante así. En unos días, el estudiante tomaría el título del maestro. Aunque Chassel sabía que Lesus podría manejar las cosas muy bien, como su maestro no podía evitar querer recordarle algunas cosas. Niño, cuando comenzaste a practicar en el complejo del juez, el maestro te preguntó una vez qué pensabas que era el deber del caballero del juicio. ¿Todavía recuerdas tu respuesta de entonces? Castigar a los pecadores, recordó Lesus bastante claramente. En ese momento, el maestro solo había sonreído y no había hecho ningún comentario sobre su respuesta, pero él había sentido vagamente que el maestro no estaba satisfecho con ella. Chassel sonrió y dijo: Ahora has estado practicando en el complejo del juez durante muchos años. En unos días, el maestro te va a transmitir el puesto de caballero del juicio, así que el maestro quisiera preguntar una vez más, ¿qué crees que es el deber del caballero del juicio? Lesus sabía que la respuesta oficial era asegurarse de que las personas cumplieran las leyes del Dios de la Luz, pero sentía que esa no era la respuesta que el maestro quería. Todos los que habían leído el Código del Caballero del Juicio conocían esta respuesta. Como él era el futuro caballero del juicio, por supuesto que había leído el código de inmediato. El maestro no le haría preguntas sin sentido. Entre las cosas que el caballero del juicio tenía que hacer estaban administrar el complejo del juez, ser una figura de severidad para intimidar a las personas que albergaban pensamientos ilegales, ayudar al caballero del sol, liderar la mitad de los 12 caballeros sagrados. ¿Qué respuesta cubría mejor estos deberes que asegurarse de que las personas cumplieran las leyes del Dios de la Luz? Chassel. Tanto el caballero del juicio actual como el futuro se sorprendieron por un momento. Luego, se dieron cuenta de que quien llamaba era el caballero del sol, Neo-san. Lesus se inclinó rápidamente ante el caballero del sol. Neo solo asintió en respuesta, luego fue directo al grano y solicitó: Chassel, préstame a tu estudiante por un tiempo. ¿Quieres pedir prestado a Lesus? Preguntó Chassel, confundido. ¿Para qué lo quieres? Si dijera que para jugar, ¿me lo prestarías? Chassel levantó una ceja. Neo dijo apresuradamente: Solo bromeaba. Hay algunas cosas que necesito explicarle, relacionadas con Grisia. Chassel asintió y preguntó: Tomará mucho tiempo. No, 10 minutos deberían ser suficientes. De acuerdo. Dijo Chassel simplemente. Entonces iré a resolver algunos asuntos primero, y volveré en unos 10 minutos. Neo frunció el ceño, murmurando: ¿Qué asunto se puede resolver en 10 minutos? ¿Será que quieres ir al baño? Chassel solo le lanzó una mirada amenazante y se fue sin responder. ¿Algo relacionado con Grisia? ¿Podría ser sobre los verdaderos colores de Grisia siendo poco elegantes? Lesus adivinó en secreto que tal vez el caballero del sol no se había dado cuenta de que él ya estaba muy consciente de los verdaderos colores de Grisia desde hace bastante tiempo. Neo se dio la vuelta y sin restricciones preguntó: Niño, déjame preguntarte, la relación entre tú y mi estudiante no es mala, ¿verdad?
Lesus se quedó atónito por un momento y luego frunció el ceño mientras respondía. El Caballero del Sol y el Caballero del Juicio siempre han sido incompatibles. Neo lo interrumpió impacientemente, preguntando. Durante los últimos años, ¿fuiste tú la persona que escalaba las paredes en medio de la noche para ayudarlo a comprar pastel de arándanos? Respóndeme honestamente. Sí. Lesus tuvo que admitirlo. Entonces te lo preguntaré de nuevo, si se te diera la oportunidad de elegir a alguien que no sea Grisia para ser el Caballero del Sol, ¿lo reemplazarías? Lesus se sorprendió. No podía entender por qué Neo quería hacer esta pregunta, ya que en unos días sería la ceremonia de herencia. ¿Será que Grisia ha cometido algún gran error lo suficientemente grave como para ser reemplazado? Pero no había escuchado nada importante que hubiera sucedido recientemente. No sabía cómo responder. Neo intentó listar posibles candidatos. ¿Qué tal el vicecapitán Eder? Es bastante capaz y tiene muy buena esgrima. ¿Ader y Grisia? Con una comparación en mente, Lesus ahora podía evaluar claramente y sin dudar respondió. No los cambiaría. ¿Por qué? Neo estaba bastante curioso y preguntó. Eder debería poder ayudarte más, ¿verdad? Si se trata de manejar documentos oficiales, tal vez. Lesus no podía negarlo, pero continuó con más énfasis. Pero esos documentos, Storm también puede ayudarme a manejarlos, y mi vicecapitán Vidar también puede ayudarme. Incluso si Eder no es el Caballero del Sol, también puede encargarse de ellos. Pero, algunas cosas, solo Grisia como el Caballero del Sol puede manejar. Creo que este punto, Caballero Capitán Sol, te sería más claro a ti que a mí. Todos estos años, parece que Grisia te ha ayudado a manejar muchas cosas que no se pueden registrar. Jeje. Neo rió incómodamente e inquirió. ¿Te lo dijo él? Lesus negó con la cabeza, respondiendo. Grisia no ha dicho mucho, pero entiendo cómo hace las cosas, así que es fácil discernir en qué cosas se ha entrometido. Neo sonrió un poco y dijo. Es cierto que mi estudiante tiene ciertos medios, pero esta razón no es suficiente para que lo deje quedarse. ¿Realmente quiere reemplazar a Grisia? Lesus estaba aún más alarmado. Aunque no creía que Neo estuviera hablando en serio acerca de reemplazar a Grisia, Neo no parecía estar bromeando tampoco. Neo sonrió mientras decía. Para convencerme de que no lo reemplace, necesitas tener una muy buena razón. Lesus estaba conmocionado y preguntó apresuradamente. Si no logro convencerte. Entonces lo reemplazaré. Neo respondió sin dudar. El color desapareció del rostro de Lesus mientras exclamaba. Por favor, al menos dime, ¿por qué quieres reemplazar a Grisia? Aunque los verdaderos colores de Grisia no son como los del Caballero del Sol en las leyendas, siempre ha sido serio al actuar de acuerdo a la imagen del Caballero del Sol y también cumple adecuadamente con los deberes del Caballero del Sol. Sin esperar a que terminara de hablar, Neo lo interrumpió nuevamente, preguntando. ¿Oh? ¿No es deber del Caballero del Sol reunir creyentes? Grisia aún no ha asumido el cargo, ¿cómo puede haber reunido creyentes? El Código del Caballero del Sol en efecto menciona reunir creyentes, pero creo que no se trata solo de eso. En cambio, lo que el Caballero del Sol realmente reúne es la confianza de la gente. Tal vez la esgrima de Grisia sea muy mala y a menudo haga cosas de manera deshonesta, pero realmente nos permite creer que mientras él esté aquí, no importa cuán desesperada sea la situación, no necesitamos perder la esperanza. Debido a que Neo no había dado ninguna explicación antes de hablar sobre reemplazar a Grisia, Lesus estaba un poco irritado. Con voz de enojo, dijo. Siguiendo esta base, siento que Grisia lo ha hecho incluso mejor que usted, señor. Cuando terminó de hablar, Neo se rió a carcajadas. Muy bien. ¿Qué era lo que estaba muy bien? Lesus no entendía. Originalmente pensó que Neo estaría furioso al escuchar la última frase. Neo sonrió mientras decía. Dado que reconoces a Grisia como el Caballero del Sol y no quieres reemplazarlo, haz todo lo posible por ayudarlo a mantenerse en el puesto del Caballero del Sol. Lesus quedó asombrado y aún más confundido. No hace falta decir que Grisia es el Caballero del Sol de la próxima generación. ¿A dónde más podría ir?
En ese momento, Neo borró la sonrisa de su rostro y recuperó la expresión seria de antes, diciendo: Niño, lo siento. En realidad, nunca tuve la intención de reemplazar a Grisia. Es solo que ustedes son los sucesores, la próxima generación de los 12 santos caballeros, y pronto tendré que dejar el templo sagrado. Hay algo que solo puedo transmitirles a ustedes, pero antes de hacerlo, quiero saber si están dispuestos a asumir la responsabilidad de este asunto. Ahora Lesus entendió y preguntó. ¿Es un asunto relacionado con Grisia? Neo asintió y comenzó a hablar. Sí. Escucha bien. En realidad, Grisia es... No mucho después de que Lesus comenzara a escuchar a Neo hablar, sus ojos se abrieron de par en par y quedó completamente desconcertado cuando Neo terminó. Cuando terminó de hablar, Neo hizo una pausa por un momento para permitir que Lesus asimilara sus palabras. Luego continuó. Solo puedo transmitir esto a ti. Después, lo que decidas hacer, incluyendo si le cuentas a Grisia o no, depende completamente de ti. Al escuchar esto, Lesus frunció el ceño. Decidir si contarle o no a Grisia iba a ser bastante difícil. Cuando Neo vio su expresión seria, lo confundió con dudas y no pudo evitar susurrar. Esta es una carga pesada de llevar. Si quieres retractarte de tus palabras, hazlo ahora. Si rompes tu promesa en el futuro, solo lastimará aún más a Grisia. Caballero Capitán del Sol, puedes preguntarle a mi maestro si su único estudiante alguna vez se ha arrepentido de algo. Lesus dijo calmada y resueltamente. Nunca he incumplido mis promesas, ya sea una decisión tomada en el pasado o si se trata de personas a las que he reconocido. Grisia, tengo una pregunta. En realidad, no debería estar haciendo esta pregunta, pero ¿crees que el dios de la luz realmente existe? ¿Ah? ¿Qué estás diciendo, Lesus? Incluso si ese anciano, el dios de la luz, no ha aparecido en cientos de años, eso no significa que no exista. ¿Tú crees que existe? Pero el dios de la luz nunca ha aparecido, y los llamados milagros solo han existido en leyendas. ¿Por qué puedes creer que realmente existe? No pareces ser el tipo de persona que cree en la fe, así que pensé que no creerías, y en cuanto a mí, soy incapaz de creer que el Dios de la luz realmente existe, que hay milagros en este mundo, incluso si soy el futuro caballero del juicio. Lesus, ¿siempre ha habido milagros? Es cierto que hay milagros, pero todos solo están en leyendas. ¿Estás equivocado? Lesus, piensa. Para ganar un trono, los humanos nunca han dejado de luchar. Pero los 12 caballeros sagrados, este sistema de 12 personas, ha continuado inesperadamente durante más de 30 generaciones. El caballero del sol entre ellos nunca ha muerto durante su mandato. Esto significa que cada generación del caballero del juicio nunca ha matado al caballero del sol por el poder, no, de hecho, debería decirse que los otros 11 caballeros sagrados nunca han tenido pensamientos de apoderarse del poder. En este mundo, ¿podría haber algún milagro más inconcebible que nosotros, los 12 caballeros sagrados? Siempre ha habido milagros, nosotros somos los milagros. Chasel entró en el complejo del juez. Aunque Neo había dicho que solo necesitaba 10 minutos, regresó mucho más tarde por si acaso Neo no había terminado de explicar el asunto. En este momento, solo había Lesus solo en el complejo del juez, y Neo ya había desaparecido. Lesus tenía la espalda hacia él y estaba mirando el símbolo del dios de la luz en la pared. Chasel dio unos pasos más cerca, esperando a que Lesus se diera la vuelta y se inclinara. Pero inesperadamente, su estudiante no se dio la vuelta para ver quién había llegado. Esto lo hizo sentir bastante inseguro, ya que con el nivel de alerta de Lesus, no había forma de que no hubiera notado que alguien estaba allí. Justo cuando Chasel estaba a punto de hablar, Lesus comenzó a hablar primero. Profesor, lo he pensado. Si el caballero del sol es el apoyo y líder del pueblo. Lesus miró el símbolo del dios de la luz en la pared, apretó los puños y habló con fuerza, cada palabra resonando con determinación. Entonces el deber del caballero del juicio es proteger. Chasel estaba confundido antes de darse cuenta de que Lesus estaba respondiendo la pregunta que le había hecho antes. Cuestionó con incertidumbre. ¿Proteger? ¿Proteger qué? Aunque había hecho la pregunta, Chasel en realidad no tenía una respuesta correcta en mente.
Al contrario, esperaba que el estudiante al que había enseñado pudiera darle una respuesta satisfactoria. Lesus se dio la vuelta con una resolución incomparable en sus ojos, como si estuviera haciendo una promesa, y con cada palabra poderosa y sonora, dijo: El Caballero del Sol guía al pueblo hacia adelante, mientras que el Caballero del Juicio protegerá su camino hacia adelante y no permitirá que nada lo obstruya. Después de escuchar, Chassel guardó silencio por un momento antes de reír secamente y decir: Realmente no sé si Neo puede enseñar a los niños mejor que yo o no. Te he estado enseñando durante 10 años, mientras que solo has estado conversando con él durante 10 minutos, pero parece que en esos 10 minutos has crecido más que en los 10 años que te he estado enseñando. Al escuchar eso, Lesus entró en pánico y rápidamente dijo: Profesor, no es cierto. Estoy muy agradecido por tus enseñanzas. Jaja. Chassel interrumpió el pánico de su estudiante con su risa. Luego sacó la espada del juicio divino de su cintura y la levantó frente a su estudiante, declarando en voz baja: Niño, ¿estás listo para tomar de mi mano la espada del juicio divino y usarla para proteger tu camino? Lesus miró la espada del juicio divino ante sus ojos. Extendió la mano y tomó la espada del juicio divino de las manos de su maestro. Sí. Capítulo 62, volumen 6, la primera semana de aniquilar a un Lich inmortal. Ocuparse de las tareas diarias que se han acumulado como una montaña. Empujé las puertas de la sala de reuniones, y como siempre, hice mi saludo primero. En otras palabras, solté algunas tonterías alabando al Dios de la luz. La resplandeciente luz que siempre ha atravesado la oscuridad trae una mañana llena de esperanza. Poder pasar esta hermosa mañana comunicándome con mis hermanos caballeros sagrados y conversando entusiastamente sobre la benevolencia del Dios de la luz realmente le da a San una alegría incomparable. Cuanto más hablaba, más sentía que algo no estaba del todo bien. Cuando abrí las puertas hace un momento, todos habían girado la cabeza y me miraron atónitos. Está bien, pero después de mirar atónitos, para mi sorpresa, una expresión de pánico se extendió por sus rostros. Incluso si realmente ha pasado mucho tiempo desde que asistí a una reunión, ¿seguramente no hay necesidad de recibirme de nuevo con expresiones de alarma? ¿Por qué eres tú? Metal gritó muy frenéticamente. ¿Realmente ha pasado tanto tiempo desde que asistí a una reunión? San. Es desastroso. Storm, nervioso, se levantó y informó. Ya han pasado 10 minutos desde el inicio de la reunión, pero el capitán de los caballeros del juicio aún no ha llegado. Me quedé atónito y solo entonces me di cuenta de que el asiento de Jaiment estaba extrañamente vacío. El capitán de los caballeros del juicio, que nunca llega tarde, nunca falta, nunca se retrasa con los documentos y que es el receptor continuo del premio de asistencia completa de por vida, ¿no está aquí para la reunión? ¿No me digas que se ha escapado secretamente para hacer algo de nuevo? Inmediatamente grité: «¡Sígueme!». En un instante, todos borraron sus expresiones frenéticas, se levantaron uniformemente y me siguieron para salir de la sala de reuniones. Caminamos rápidamente en fila hacia la entrada del templo sagrado. Le lancé a Storm una mirada significativa. Él saltó al instante y se dirigió hacia los dos caballeros sagrados que custodiaban la entrada, gritando: ¿Han visto al capitán de los caballeros del juicio ir a algún lado? El capitán de los caballeros del juicio se dirige a algún lugar. Los guardias sagrados respondieron en blanco. No hemos visto al capitán de los caballeros del juicio hoy. Le lancé otra mirada significativa a Blas, y él también saltó rugiendo. ¿Están seguros? Absolutamente no pueden mentirnos. Los dos guardias saltaron sorprendidos, y después de intercambiar una mirada, asintieron resueltamente. Si Jaiment no ha ido a la reunión y no ha salido, ¿dónde está en este momento? En ese momento, Roland habló con dudas. ¿Podría ser que el capitán de los caballeros del juicio haya olvidado que hay una reunión hoy, por lo que ya fue al complejo del juez? Esto, si fuera en el pasado, seguramente habría dicho que no era posible, el capitán de los caballeros del juicio definitivamente no olvidaría asistir a una reunión. Pero ahora mismo, Jaiment realmente estuvo ausente en la reunión, por lo que todas las hipótesis tendrían que ser tratadas como posibilidades. Vamos a ver. De inmediato, me di la vuelta y avancé hacia el complejo del juez, por supuesto, con los 10 capitanes de los caballeros siguiéndome. A lo largo del camino, atraímos innumerables miradas asombradas, tanto que algunos caballeros sagrados también nos siguieron inconscientemente. Así,
esta gran fila de personas llegó a las puertas del complejo del juez. Justo cuando estaba a punto de lanzar una mirada significativa, Metal no pudo esperar más y pateó las puertas del complejo del juez con el pie. Luego, entró a gritos. Capitán de los caballeros del juicio. ¿Dónde estás, señor? Después de que Metal entró a toda prisa, lo seguimos y entramos. En el interior, el caballero sagrado que estaba interrogando y el criminal que estaba siendo interrogado quedaron atónitos. Miraron a Metal, que estaba corriendo como loco, luego se volvieron y nos miraron perplejos. El criminal gritó fuertemente: Solo coqueteé con una mujer. ¿Seguramente este crimen no es lo suficientemente grave como para que los 12 caballeros sagrados me interroguen juntos? Miré a mi alrededor, a izquierda y derecha, y no vi a Jaimen. Sin embargo, esto no significa que no esté aquí. Había muchas habitaciones en el complejo del juez, por lo que mirar así solo nos permitiría ver la sala de interrogatorios más externa. Incluso si Jaimen interrogara personalmente al convicto, generalmente lo haría en la sala de interrogatorios principal, pero no se puede descartar la posibilidad de que decida cambiar a una sala de interrogatorios diferente. Ya ha estado ausente en la reunión de hoy, por lo que cualquier cosa es posible, ¿verdad? No vi al capitán de los caballeros Jaimen, pero vi al vicecapitán Jaimen. Grité: «Radar». Caballero Capitán San, soy Vidar. Vidar se acercó a regañadientes. Lo llamé con el dedo y, con una expresión sospechosa, se acercó. Le susurré al oído: «¿Dónde está el capitán de los caballeros Jaimen?» Hoy, el capitán de los caballeros Jaimen tuvo que asistir a una reunión con los otros caballeros capitanes. Solo vendrá al complejo del juez por la tarde. A mitad de su informe, miró perplejo detrás de mí. Todos los caballeros capitanes estaban aquí. Solo faltaba el caballero Jaimen. Susurré suavemente: «El capitán caballero juicio no vino a la reunión, pero tampoco salió del templo sagrado. Actualmente lo estamos buscando». ¿El capitán no fue a la reunión? Vidar parecía extremadamente alarmado. Sentí que incluso si escuchara noticias de que el templo sagrado colapsará al siguiente minuto, no mostraría más alarma que esta. Esta expresión de consternación fue suficiente para confirmar el hecho de que Lesus juicio tampoco estaba en el complejo de los jueces. Después de asentir, Vidar dijo apresuradamente: Pero el capitán tampoco vino al complejo de los jueces. ¿Has buscado en su habitación? ¿Su habitación? Me quedé atónito por un momento. En realidad, no había pensado en ese lugar. En este punto, Metal corrió de vuelta al salón principal ansiosamente y con un grito que parecía hacer colapsar los cielos y partir la tierra, exclamó: El capitán caballero juicio tampoco está en las salas de interrogatorio. ¿Dónde fue? No puede ser que otra vez. Lo interrumpí. Primero, revisemos la habitación del capitán caballero juicio. Metal se quedó en blanco y luego asintió antes de regresar a las filas. Una vez más, este grupo se puso en marcha en busca de juicio. Este viaje solo duró un minuto antes de llegar a nuestro destino. Caminé hacia la habitación de juicio y golpeé su puerta. Solo pasaron 3 minutos antes de que Metal se lanzara hacia adelante, como si fuera a patear la puerta para entrar, pero lo detuve. Sentí que había alguien en la habitación y que estaba a punto de abrir la puerta. La puerta se abrió ligeramente y a través de la estrecha rendija se podía ver la mitad del rostro de juicio. Frunció el ceño al mirarme y preguntó: ¿San? ¿Pasa algo? ¿Me preguntas qué pasa? La hora de la reunión ya pasó. ¿No viniste, así que todos te han estado buscando por todas partes? Como grité, abrí la puerta de par en par para que todos los demás también pudieran verlo. Pero luego, cuando la puerta se abrió, inesperadamente vi que Jaimen solo llevaba su ropa interior. Estaba un poco asombrado. Seguramente este tipo no era. ¿Ya pasó la hora de la reunión? La expresión de Jaimen parecía aún más asombrada que la mía. Después de preguntar por la hora, frunció el ceño y dijo: Lo siento, me quedé dormido. Déjenme ponerme la ropa primero. Cuando terminó de hablar, cerró la puerta, dejando a los 11 de nosotros mirándonos con consternación. ¿Este tipo todavía estaba durmiendo? Ya es tan tarde y Lesus Jaimen todavía estaba durmiendo. ¿Realmente puede quedarse dormido? Y aquí pensaba que solo sanaría esas cosas. Erz exclamó incrédulo. Espera un momento. Protesté en voz alta. Oye, estuve presente en la reunión hoy. Erz me elogió.
Sí. Hoy te portaste muy bien, qué raro. Tan increíble como que Judgment se quedara dormido. Aunque esto no sonaba como un cumplido en absoluto, considerando que estas palabras venían de la boca de Earth, tal nivel de mala voluntad podría contar como un cumplido de verdad. Las puertas se abrieron de nuevo y, habiéndose puesto la ropa, Judgment salió vestido de negro de pies a cabeza. Aunque era el caballero del juicio que había estado actuando genial durante 10 años, cuando vio 11 pares de ojos mirándolo, no pudo evitar mostrar una expresión avergonzada. Se disculpó una vez más. Lo siento mucho de verdad. De inmediato, Metal gritó: No te preocupes, capitán de los caballeros juicio. Nadie te culpa. De hecho, nadie culparía a Juicio. En cuanto al problema de que Juicio se quedara dormido, todos estaban excesivamente asustados hasta el punto de que sus cerebros dejaron de funcionar. Por lo tanto, actualmente, una mirada vacía apareció en los rostros de todos, haciendo parecer que los que acababan de despertar eran ellos en lugar de Juicio. ¿Tú? ¿Por qué te quedaste dormido? Acababa de hablar cuando Juicio me miró fijamente, así que solo pude tragarme las palabras restantes. Dio una orden directa. Ahora celebramos la reunión. En la sala de reuniones, me senté hombro con Juicio en la cabecera de la larga mesa. A los dos lados de la mesa se sentaron la facción de los buenos de corazón cálido y la facción de los cruelmente fríos. En el momento en que Juicio se sentó, hojeó sus documentos continuamente. Aunque hoy había roto los principios de no llegar tarde y no faltar, aún mantenía el principio de no procrastinar con los documentos. Mientras los hojeaba, dijo: El caso del liche que irrumpió en la ciudad de Leafbeude ha dañado significativamente la reputación de la Iglesia. Muchas de las sucursales de la Iglesia han entregado informes de que las masas están en un estado de ansiedad. Han pedido instrucciones sobre cómo responder. En efecto, esto ha sucedido. Sin embargo, debido a que la reputación de la Iglesia del Dios de la Luz ha caído un poco recientemente, la actitud del rey hacia la Iglesia del Dios de la Luz ha mejorado bastante, e incluso ha sido inusualmente generoso al dar dinero. Por esta razón, el Papa ha estado muy feliz, e incluso ha intentado animarme a salir a las calles y tomar libertades con las mujeres y las buenas e inocentes familias, para que la reputación de la Iglesia caiga aún más. Después de que Juicio terminó de hablar, me miró directamente y yo respondí de inmediato con una sonrisa brillante. Él dijo fríamente: Capitán de los Caballeros Sol, las criaturas no muertas están bajo tu jurisdicción. ¿No vas a informar al respecto? En ese momento, sin cambiar de expresión, Storm empujó un documento frente a mí. Con una sonrisa, abrí el documento en la última página, lo firmé y sellé, luego empujé el documento de vuelta a Storm. Sonreí mientras respondía a todos. Bajo la vigilancia de la luz, la oscuridad ya ha desaparecido sin dejar rastro. Las masas no tienen motivo para alarmarse. Metal dijo con descontento: Deberías al menos hojearlo un poco. ¿No puedes fingir que lees algunas páginas? ¿Es necesario? De todas formas, los informes que yo escribo nunca serían mejores que los de Storm, pero entonces, este informe también podría haber sido escrito por Eder, o tal vez podría haber sido escrito por Roland. Aunque Metal dijo esto, simplemente era porque necesitaba tener una lengua venenosa de vez en cuando. De hecho, todos ya estaban acostumbrados a que yo no escribiera los informes. Si llegara el día en que sacara un informe que hubiera escrito personalmente, el grado de alarma de todos probablemente sería el mismo que el de hoy cuando Judgment no vino a la reunión. Acostumbrado a esto, Judgment asintió, miró a todos y preguntó: ¿Hay algún asunto urgente que informar primero esta semana? Mon levantó la mano. Cuando la mirada de Judgment se posó sobre él, comenzó a informar: Pronto, un importante criminal será enviado aquí a la ciudad de Leafbeude bajo custodia de una iglesia local. Sin embargo, la iglesia local ha escuchado que alguien va a liberar al prisionero de la cárcel, por lo que han enviado una carta solicitando ayuda. ¿Qué tipo de importante criminal? Se dice que el hijo de un señor de la ciudad local colaboró con un grupo de bandidos y durante mucho tiempo, acosó a la población local y cometió delitos graves como agresiones, robos, asesinatos, violaciones, y así sucesivamente. Sin embargo, al parecer, el señor de la ciudad quería encubrir las deficiencias de su hijo, por lo que la iglesia local tuvo que pasar un tiempo extremadamente largo reuniendo pruebas, e incluso tuvo que esperar hasta que el otro lado fuera atrapado infraganti, para capturarlos y llevarlos ante la justicia. Solo bajo las circunstancias de ser atrapado en el acto, el señor de la ciudad no pudo defender a su hijo más. Este asunto no sonaba fácil de manejar. Observé a Judgment y, como era de esperar,
fruncía tanto el ceño que parecía que sus cejas podrían aplastar una mosca muerta. ¿A quién planea enviar Jaime? Estaba un poco curioso. Aunque este caso era difícil, no era tan difícil. Aunque la identidad del perpetrador como el hijo del señor de la ciudad complicaba un poco la situación, dado que la iglesia local ya lo había arrestado, es probable que ya hubieran resuelto la situación y hubiera suficientes pruebas para condenar al criminal. Ahora, siempre y cuando se enviara a un vicecapitán para advertir a la otra parte que no intente en vano liberarlo de la cárcel, debería ser suficiente. Jaime miró a Roland y le ordenó: Caballero capitán del infierno, lleva a tu vicecapitán y a 2 miembros del pelotón para ayudarles. Roland se sobresaltó, pero asintió rápidamente. Sí. Yo también me sobresalté, pero entendí de inmediato la intención de Jaime. Roland había asumido el puesto de caballero del infierno hace poco más de un año, pero hasta hoy no había salido en ninguna misión. Era necesario permitirle familiarizarse con cómo llevar a cabo una tarea, y como también llevaría a su vicecapitán, probablemente no habría problemas. Jaime preguntó de nuevo: ¿Hay algo más? Todos negaron con la cabeza y pasaron sus documentos, organizados según sus diferentes especialidades, a las manos de Jaime y a las de mi subordinado sentado a mi lado, Storm. Pero esto no era el final de la reunión aún. Después de entregar los documentos, algunos me miraron a mí en lugar de a Jaime. Sonreí mientras preguntaba: ¿Tienen mis hermanos alguna cuestión que reportar a Sam? Storm fue el primero en exclamar con fuerza: Silent Eagle todavía se niega a irse y ha robado a muchos de mis admiradores. Hay rumores de que los miembros de su club de fans ya superan los 100. Reflexioné durante un breve momento. Sin importar que, Silent Eagle era el líder de otra catedral, y además lo habíamos puesto bajo arresto domiciliario anteriormente, pero ahora queríamos expulsarlo sin ninguna razón. Dado que era así, me reí mientras respondía: ¿Es necesario que el hermano Storm esté tan agitado? Dado que Silent Eagle no está dispuesto a irse, debemos seguir las enseñanzas del Dios de la Luz y perdonarlo y permitirle una estancia prolongada. Sin embargo, bajo el pretexto de este perdón, se debe cobrar un diezmo. De lo contrario, ¿cómo convenceremos a los demás? Cuando terminé de hablar, todos preguntaron apresuradamente a Storm: ¿Qué quiere decir? Con sus ojos brillantes, Storm se rió. Ja ja ja. Luego dijo: Cobremos el alquiler. Cualquier cantidad que podamos cobrar, la cobraremos. Por el tiempo que quiera quedarse, lo dejaremos quedarse. Es realmente una idea maravillosa. El Papa estará definitivamente muy feliz. Todos aplaudieron en voz alta. Oh. Y Earth me dio un pulgar arriba, diciendo admirado: ¿Cómo se esperaba de Sam? Incluso si no nos deshacemos de él, debemos hacerle perder algo de prestigio. Aunque sé que, Earth, realmente estás tratando de elogiarme, es mejor que te calles. Stone levantó la mano y habló: Su Alteza solicita tu presencia en el palacio. Quiere un informe completo sobre el incidente pasado con el Liche. Aunque ya he ido a hacer un informe, al parecer Su Alteza quiere convenientemente discutir contigo el matrimonio oficial a finales de año entre la princesa y Laiche. Espera. Estaba asombrado, incluso olvidando mi elegancia, y replicé: ¿Cómo me concierne su matrimonio? Su matrimonio no es asunto tuyo. Stone asintió, pero continuó hablando. Sin embargo, el regalo de bodas de felicitación que la iglesia dará es asunto tuyo. Además, parece que Ilaiche ha hecho una petición al rey para que seas su padrino. ¿El regalo de felicitación? ¿Puede ser que el rey quiera una pulsera de cuentas de rosa con poderes curativos? Me quedé en silencio por un momento, antes de decir resignadamente: dado que es así, San irá allí. Hermano Stone, hermano Storm, en 2 días, ustedes 2 me seguirán. Sí. Ambos asintieron. Después de eso, todos tenían una interminable cantidad de asuntos que reportar. Me hizo sentir que realmente no debería haber venido obedientemente a la reunión de hoy. Si hubiera sabido que habría tantos asuntos, también me habría quedado dormido. Earth dijo fríamente: El antiguo capitán de los Caballeros del Sol ha estado buscando por todas partes a los 12 santos caballeros para entrenar y beber con él. En los últimos días, si no estábamos noqueados por la pelea, entonces era por la bebida. ¿Cuánto tiempo más continuará esta situación? Cuando Earth terminó de hablar, todos los santos caballeros, excepto Jaime, me miraron fijamente.
Aunque no quería involucrarme en ningún asunto relacionado con el maestro, bajo la mirada de 10 pares de ojos, solo pude responder: San lo resolverá pronto. Cuando escucharon esto, todos rodaron los ojos. Después de haber estado asociado conmigo durante 10 años, todos sabían muy bien que mi pronto probablemente significaba que lo pospondría hasta que hubiera tiempo. Luego, Liz dijo: Hay 3 recién nacidos a los que debes ponerles nombre, 2 niños y una niña. Por reflejo, elegí juez, absenplum, reunión. El juez me miró fríamente y rápidamente giré la cabeza para no mirarlo. Pero con este giro de cabeza, vi a Roland debatiendo si levantar o no la mano, luciendo muy indeciso. Tomé la iniciativa y pregunté: Capitán de los Caballeros del Infierno, ¿tienes algo que informar? Solo entonces Roland abrió la boca y preguntó: Pink quiere que te pregunte, ¿dónde está el raspado de fresa de este mes? Mierda, me olvidé. Me apresuré a preguntar: Hermano Ice, ¿puedo preguntar si el raspado de fresa está en preparación? Ice asintió y respondió: El jarabe de fresa ya está listo. Cuando quieras entregarlo, yo rasparé el hielo y estará listo. Suspiré aliviado. Afortunadamente, Ice tiene buena memoria y recordó el trabajo que le había asignado. Un pimp que no tiene raspado de fresa para comer no es una persona fácil de tratar. ¿Tienen mis hermanos algo más que informar? Si no hay nada más, ¿podemos dar por terminada la reunión? Después de una reunión tan larga, tengo mucha hambre. Storm dijo instantáneamente: Yo sí. El sastre pregunta: ¿quieres usar oro resplandeciente o oro profundo para los adornos de tu nuevo uniforme? Claude dijo desanimado: El Papa quiere que invites a Aldrist a la iglesia del Dios de la Luz para que se quede. Si no lo haces, te reducirá el salario. Stone dijo: La princesa advierte en privado que si en el día de la boda te vistes demasiado elegante y le robas la presencia a su esposo, nunca terminará contigo. Blas dijo: Y la Iche te invita este fin de semana a tomar algo con él, ¿eh? Me refiero a una charla. Además. Adicionalmente. Por otra parte. Realmente no debería haber venido a la reunión hoy. No fue fácil suspender la reunión, de hecho, en el momento en que tuve la oportunidad de interrumpir, dispersé rápidamente la reunión. De lo contrario, no habría fin a los informes, y tomó tanto tiempo que Jaiment y Storm incluso comenzaron a corregir documentos durante la reunión. Después de que terminó la reunión, llamé a Ice y Roland, y los 3 nos dirigimos a la habitación de Ice para tomar un raspado de fresa. Probablemente debido a mi expresión de disgusto, Ice comenzó a explicar: Hace mucho tiempo que no asistes a una reunión, así que todos acumularon muchas cosas para informar. No ha pasado tanto tiempo. No has venido a la conferencia semanal desde hace. Ice reflexionó por un momento, luego continuó: 2 meses. ¿Desde cuándo ha sido tanto tiempo? Lo ha sido. A mi lado, Roland asintió, afirmando las palabras de Ice. Exactamente 2 meses. Cerré obedientemente la boca. Era inútil discutir asuntos con estos 2 tipos demasiado serios, simplemente no sabían cómo decir cosas como no ha sido tanto tiempo para darme una salida fácil de esta situación. Sin embargo, al menos eran mejores que tener a Earth aquí. Earth probablemente diría: ¿eh? Desde que sucedía los 12 caballeros sagrados, ¿alguna vez has venido a una reunión? Después de entrar en la habitación de Ice, Roland y yo esperamos a que él hiciera un helado de fresa, y poco después comimos un helado de arándano súper dulce mientras esperábamos. Mientras Roland comía, se veía arrepentido. Desde el principio hasta el final, siempre ha estado preocupado por desperdiciar comida. Para que se sintiera un poco menos culpable, aproveché la oportunidad cuando Ice estaba ocupado haciendo el helado para sutilmente tomar un montón de helado de la taza de Roland y ponerlo en la mía. Justo cuando estábamos a punto de terminar de comer, Ice también terminó. Empaquetó cuidadosamente 20 tazones de helado de fresa y luego se los entregó a Roland. Después de eso, le entregó una pequeña bolsa con el símbolo del sol bordado. Naturalmente, el chocolate ya estaba repuesto en su interior. Ice me habló: Sol, la temporada de fresas está terminando pronto y después de eso no se podrán comprar fresas. Así que quiero aprovechar este tiempo para hacer más jarabe de fresa, para evitar no poder hacer helado de fresa en el futuro. Sin embargo, no tengo suficiente dinero para comprar una gran cantidad de fresas.
Ah, ya veo. El jarabe de fresa necesario para hacer 20 tazones de helado no era una cantidad insignificante. Asentí y respondí: buscaré al Papa y discutiré apartar un poco de los fondos para ti. Solo que no sabía si el Papa estaría dispuesto a dar el dinero. Si no está dispuesto, entonces tendremos que pensar en una forma de obtener dinero del regalo de felicitación de la boda de la princesa. Llevando el helado y, de paso, pidiendo 2 rebanadas de tarta de arándano a Ice, nos dirigimos hacia la casa de Pimp. En el camino, después de terminar las 2 rebanadas de tarta de arándano, me volví hacia Roland y pregunté: en 2 días más partirás en una misión con Tyre. Ya deberías llevarte bastante bien con él, ¿verdad? Es Tyler. Roland estaba un poco descontento mientras me corregía. Parece que su relación no es mala. Incluso fue más allá y enfatizó: Tyler es una buena persona. Me ha ayudado mucho. asentí y pregunté: ¿le has mostrado la brigandina del Santo Dragón delante de él antes? Sí. Me he quitado el disfraz delante de todo el pelotón del Caballero del Infierno porque querían saber cómo era mi apariencia para evitar que alguien se haga pasar por mí. Dicho esto, me miró ansiosamente y preguntó: ¿permitirles conocer mi apariencia resultará en algún peligro? no lo hará. Deberías dejarles conocer tu apariencia. Cuando terminé de hablar, la expresión preocupada de Roland se relajó mucho. Viendo esto, pregunté además: ¿entonces Tyler sabe que eres un caballero de la muerte? Podría haber algunas cosas sobre mí que le generen sospechas, pero no preguntó mucho. Roland estaba bastante molesto mientras decía: sigo olvidando fingir beber agua, comer comida o hacer cosas como ir al baño. en unos años, tal vez deberías encontrar una oportunidad para hacerle saber. ¿Qué? Roland saltó asustado y gritó alarmado. ¿Cómo puedo? Lo interrumpí, explicando apresuradamente: Tyre es, después de todo, tu vicecapitán. Has sustituido al Caballero del Infierno en sus asuntos durante 3 años y, sin embargo, en unos pocos meses te aceptó como su capitán, y además, es leal y devoto a ti. Tiene derecho a saber la verdad. Hice una pausa por un momento antes de preguntar: además, ¿no es desagradable tener algo oculto de ti? Aunque la persona que anteriormente le ocultaba algo era yo, así que realmente no tenía derecho a criticarlo. Roland se sorprendió por un momento antes de quedarse en silencio. Le di palmaditas en el hombro, consolándolo. No te preocupes, incluso si vas a revelarlo, ahora no es el momento. ¿Puedes decírselo después de varios años más? Cuando llegue ese momento, estoy seguro de que Tyre definitivamente podrá aceptar tu identidad. Roland simplemente se rió amargamente, con una expresión que parecía indicar que aún no quería decírselo. Sin embargo, este asunto no necesitaba ser apresurado. Incluso si Roland se lo contaba después de unos años, no sería demasiado tarde, así que no profundicé más en el tema. ¿Vive Pink muy lejos ahora? Estaba un poco preocupado de que el hielo raspado de fresa se derritiera. Si vivía demasiado lejos, entonces necesitaba usar secretamente un poco de magia para asegurarme de que el hielo raspado no se convirtiera en una bebida. Solo está en la calle al lado de la iglesia. ¿Tan cerca? Me quedé asombrado. ¿Estás bromeando? ¿Un liche vive justo al lado de la iglesia del Dios de la Luz? Si esto se llegara a difundir, la reputación de la iglesia del Dios de la Luz probablemente caería aún más que si yo me tomara libertades con las mujeres, me vistiera descuidadamente sin preocuparme por mi apariencia y bebiera mucho. Roland asintió, riendo. Ella dijo que es más conveniente vivir un poco más cerca. Si haces algún gran desastre, ella podrá llegar más rápido para ver el alboroto. Un liche que solo ama ver un alboroto, rodé los ojos. En ese momento, Roland de repente dejó de caminar y dijo: hemos llegado. Levanté la cabeza y luego miré sin comprender la casa frente a nosotros. Roland había dado 2 pasos hacia adelante antes de darse cuenta de que yo no me había movido. Se dio la vuelta y preguntó: San, ¿no vas a entrar? ¿entrar? Dije sin expresión. Roland, esta es una tienda de muñecas. ¿Estás seguro de que no te equivocaste? No hay error. Dijo Roland, luego empujó la puerta de la tienda de muñecas y entró. Al ver esto, solo pude seguirlo y entrar también. Es el Caballero del Sol. Hey, es el Caballero del Sol.
Puse la sonrisa estándar del Caballero del Sol. Originalmente tenía la intención de decir algunas tonterías sobre las bendiciones del Dios de la Luz, pero cuando empujé la puerta, numerosos niños pequeños estaban gritando fuertemente. Tiraron las diversas muñecas que tenían en sus manos y luego se abalanzaron hacia mí con una gran fuerza como un terremoto, similar al asalto de un pelotón. Confrontado con este ataque del ejército, mi sonrisa se congeló momentáneamente en mi rostro. Casi de inmediato, 2 niños treparon por mis piernas, una horda de niños agarró la esquina de mi ropa, otra masa de niños agarró fuertemente mis dedos. Estas cadenas de una multitud de niños son aún más aterradoras que las cadenas de la oscuridad. Al ver esto, Roland dijo rápidamente: San, le entregaré el hielo raspado a Pink primero para evitar que se derrita el hielo. Levanté a un niño y, usando su cara regordeta para cubrir la mía, miré ferozmente a Roland. Pero él no tenía ni un poco de miedo, e incluso se rió a carcajadas cuando los niños agarraron mi cabello rubio y no lo soltaron. ¡Maldito sea! Después de que Roland entró, miré a mi alrededor mientras era el juguete de los niños. En todas partes de esta tienda de muñecas había mesas pequeñas, sillas, camas, y así sucesivamente, y por supuesto estaba inevitablemente llena de muñecas. Seguro que era un lugar muy lindo. Aparte de los niños, incluso las madres que habían llevado a los niños parecían muy encantadas, y el asistente de la tienda, ¿un orco? Me quedé helado. En el mostrador había un tipo tan grande como un caballo y cubierto de pelo. ¿Es esto algún tipo de orco? Justo ahora, porque la tienda estaba llena de muñecas peludas, con muchos juguetes en forma de monstruos, había confundido a los orcos con muñecas. 1, 2, 3. ¿En realidad hay 3 orcos? ¿Esto se ha vuelto problemático? Estaba a punto de sacar mi espada cuando me di cuenta de que las cadenas de los niños ni siquiera habían dejado escapar mi espada. Habían agarrado la empuñadura y la vaina tan fuertemente que temía lastimarlos si sacaba mi espada. ¿Qué hacer? Ah, ¿cierto? Puedo llamar a Roland. Muñeca grande, muñeca grande. Justo cuando iba a abrir la boca, los niños de repente se lanzaron hacia un orco. Me quedé en shock. El orco se rió, levantó a los niños y comenzó a jugar a lanzar y atrapar. Realmente era una vista de armonía entre orcos y humanos. Si tan solo no fuera un orco come hombres, con baba colgando aparentemente de la comisura de su boca, me sentiría un poco mejor. Un liche abriendo una tienda de muñecas, orcos siendo los asistentes de la tienda en su interior. Pimp, tu tienda debería haber sido abierta en el infierno. Sería más apropiado dejar que cosas como fantasmas visiten tu tienda, ¿verdad? Dejando de lado las quejas, me relajé mucho. Es muy probable que los orcos no sean peligrosos. Al menos por ahora. Eres muy bien recibido, en efecto. Por supuesto. El Caballero del Sol es sinónimo de elegancia, amabilidad, risa, tolerancia, perdón y así sucesivamente. ¿Quién no ama al Caballero del Sol? ¿Incluso los criminales me aman? Pink salió de adentro, llevando un tazón de hielo raspado en sus manos. Roland salió detrás de ella también. Cuando la vi, quedé momentáneamente atónito. Ella llevaba un conjunto de ropa de criada, su falda se abría como una cúpula. Y como su preferencia, su ropa era principalmente de color rosa. Además, llevaba una diadema de encaje en la cabeza y un par de ligas adornaban sus largas piernas. ¿Su apariencia entera realmente tentaba a la gente a cometer crímenes? Sin embargo, siempre y cuando recuerde que la belleza frente a mí es en realidad un cadáver, el único crimen que quiero cometer es eliminarla. Pink se agachó, hizo intencionalmente una expresión adorable y le dijo a los niños: Todos están rodeando al hermano Sol y nadie está prestando atención al hermano Infierno. Es tan lamentable. Los niños miraron fijamente a Pink. Pink se rió entre dientes mientras decía: ¿Todos han olvidado al hermano Infierno? La última vez, junto con el gran lobo, el segundo lobo y el tercer lobo, ¿no jugaron un juego de lucha de caballeros contra el rey demonio para que todos lo vieran? Oh, oh, oh. Los niños gritaron en voz alta, luego, como la marea que se retira, fluyeron desde mi lado para encarcelar a Roland. Frente al ejército de niños, Roland parecía poder manejarlo fácilmente como si ya tuviera experiencia. Sin esfuerzo, colocó a un niño en su hombro, luego levantó a otros 2 y, por último, incluso pudo jugar con los otros niños con los pies, quiero decir, jugar con los otros niños. Pink me hizo señas, diciendo: Sígueme a la parte de atrás.
aunque seguir a una atractiva dama vestida con un traje de criada a una sala trasera bajo la mirada de una multitud de madres no parecía ser algo que el Caballero del Sol debería hacer, el Papa me ha estado animando entusiastamente a ir y jugar con las damas, así que esto también debería contar como trabajo, ¿verdad? Caminando detrás de Pink, vagamente sentí una sensación de atravesar algún tipo de magia, pero cuando dudé, vi que Pink ya estaba despreocupadamente medio acostada en una tumbona. En este punto, noté que este lugar era exactamente igual que la primera casa en la que Pink había estado, con todas las decoraciones aún iguales. Solo el cadáver de limpieza parecía diferente. La magia probablemente es para evitar que personas no deseadas entren, ¿no? Como no sentí nada extraño, lo dejé así y pregunté directamente: ¿por qué abriste una tienda de muñecas? Pink encogió los hombros y se acurrucó en el sillón reclinable. Sin importarle que ya no era una niña sino una belleza de piernas largas, incluso se atrevió a doblar las piernas en la silla y dejó al descubierto sus pequeñas braguitas debajo de la falda al aire libre. Pink hizo un puchero mientras hablaba. Porque amo las muñecas. Me encanta comer postre, pero nunca abriría una tienda de postres. Rodé los ojos, regañándola. ¿No tienes miedo de ser descubierta por los caballeros sagrados? ¿Los dueños de la tienda incluso son Orcos? No tengo miedo. Mis habilidades de disfraz son bastante altas. Mientras no sea uno de los 12 caballeros sagrados, nadie se dará cuenta. Además, ¿cuántos caballeros sagrados entrarán a una tienda de muñecas? 2, Roland y yo. Cuando lo pienso, tal vez realmente no hay peligro. ¿Quién creería que dentro de una tienda de muñecas hay un liche y 3 Orcos escondidos? Incluso esas madres piensan que los Orcos son personas disfrazadas de muñecos. No tienes planes para esos niños, ¿verdad? Miré a Pink con sospecha. Pink me miró con desprecio y respondió gruñona: Si quisiera hacer algo astuto, ¿abriría una tienda en la calle vecina de la iglesia del Dios de la Luz? Aunque no te pareces mucho a un caballero del sol, el caballero del juicio no es un herbívoro. ¿Qué quieres decir con que no me parezco al caballero del sol? Hasta ahora, ¿la gente me considera el caballero del sol más cercano al caballero del sol de las leyendas? Pink respondió con mal humor: ¿Qué sol del sol en las leyendas? ¿Estás diciendo algún tipo de trabalenguas? Voy a ignorarte. Si no como el hielo raspado ahora, se derretirá. Cuando terminó de hablar, comenzó a comer con seriedad su hielo raspado de fresa. Me senté habitualmente en la silla baja en la que siempre me había sentado y la vi consumir 2 tazones de hielo raspado. Luego, llamé Rosa. Pink estaba lamiendo actualmente el jarabe de fresa en la cuchara. Después de responder, de repente me advirtió: No pienses que compartiré mi hielo raspado de fresa contigo. ¿A quién le importa? ¿Acabo de comer hielo raspado de arándano? Entonces, ¿por qué me interrumpiste? ¿No ves que estoy ocupada comiendo hielo raspado? Tengo algo que preguntarte. Tomé algunas respiraciones profundas y pregunté: ¿qué está pasando con las diversas cosas que han sucedido recientemente? Pink inclinó la cabeza y preguntó en respuesta: ¿Deseas conocer los secretos de la Catedral del Dios de las Sombras? No realmente. Entonces, ¿por qué sigues preguntando? Me quedé un poco sin palabras. Además, sentía como si estuviera en un dilema. Si conocía los secretos de la Catedral del Dios de las Sombras, sería difícil liberarme en el futuro, pero si no conocía los secretos, nunca podría resolver el problema. Después de dudar un rato, confesé sinceramente: entonces, en cuanto a Scarlet. Yo la puse. Scarlet, no tiene nada que ver conmigo. Pink se apresuró a decir: Si la destruyes, seré aún más feliz. Me quedé atónito y pregunté: ¿tienes una relación competitiva con ella? Algo así. Lo pensé y luego pregunté con cautela: hace poco, recuerdo que dijiste que tenías una preocupación en la ciudad de Lizbeude, por lo que tenías que regresar. ¿Esa preocupación está relacionada con tu competencia con ella? Scarlet no le hizo nada, ¿verdad? Pink dejó caer el tazón de hielo raspado con fuerza, mirándome fijamente, dijo en voz alta: Mi preocupación está muy bien oculta, así que no tienes por qué preocuparte. Pero si estás pensando en molestarlo, entonces nos convertiremos en adversarios. Al ver la ira de Pink, dije apresuradamente: yo no haría tal cosa.
Deberías saber que no lastimo a los demás fácilmente. Pink pensó por un momento y luego asintió a regañadientes. Después de eso, tomó otro tazón de hielo raspado del cadáver limpio y siguió comiendo. Aunque Pink no me había respondido, aún así recogí algo de información de la conversación. La preocupación de Pink era en realidad una persona y aparentemente no había sido dañada por Scarlett. La pieza más importante de información era que, aparentemente, la preocupación de Pink no era yo. Fruncí el ceño mientras reflexionaba sobre qué tipo de pregunta no enfadaría a Pink, y después de pensar un rato, planteé otra consulta. Silent Eagle me advirtió antes. Dijo que pronto alguien llegará a la ciudad de Lithbeude, y podrían estar pensando en hacerme daño. Pink inclinó la cabeza hacia un lado y dijo: San, no es necesario que me preguntes sobre esos asuntos. Pronto, todo te quedará claro. Solo tomará unos días. Me quedé congelado y pregunté apresuradamente: ¿por qué? Pink simplemente rió, luego se bebió rápidamente su raspado de fresa y no respondió mi pregunta en absoluto. Al ver esto, decidí que lo discutiría nuevamente en unos días. En cualquier caso, si en unos días todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta, no sería demasiado tarde para buscar a Pink de nuevo e interrogarla. Además, Pink ahora vivía en la calle contigua, así que ni siquiera tomaría 10 minutos caminar hasta aquí. Haré una última pregunta. Tienes muchas preguntas, ciertamente. Respondió Pink irritada. Aunque ella no consintió, aún así no pude resistirme y pregunté: ¿de qué material están hechas tus bragas? Porque sus propiedades son totalmente diferentes a las de tu otra ropa. Oh, están cosidas con cabello de cadáveres. Si lo hubiera sabido antes, no habría preguntado. Después de despedirnos de Pink y arrebatar a Roland de entre la multitud de niños, lo cual los hizo llorar, provocando y ofendiendo a sus madres, lo cual hizo que la reputación de la iglesia cayera varios cientos de puntos, los dos nos fuimos de la nueva casa de Pink y nos dirigimos de regreso a la iglesia. Gracias. En el momento en que salimos de la tienda de muñecas, Roland me dio su sincero agradecimiento. Los niños ya lo habían jugado tanto que su ropa estaba hecha un desastre. Si hubiera habido más demora, podría haber perdido su ropa por completo. Apenas habíamos entrado en la iglesia cuando Storm, con una sonrisa y ojeras oscuras, se dirigió directamente hacia nosotros. Le lanzó a Roland un gran montón de documentos, anunció que ya estaba fuera de servicio y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Roland me dio una sonrisa forzada, diciendo: voy a regresar a mi habitación para revisar los documentos. Asentí con la cabeza, respondiendo: que la sagrada luz divina del Dios de la Luz te ayude a obtener el doble de resultados con la mitad de esfuerzo. Mientras Roland se alejaba, lo escuché murmurar para sí mismo: pero soy un caballero de la muerte, ¿no hará que la luz divina solo ralentice mi velocidad de trabajo? Miré afuera para evaluar la hora del día, que estaba teñida por la puesta de sol. Por lo general, a esta hora siempre estaría esperando a alguien en terminar su trabajo. Ahora que lo pienso, con la gran cantidad de cosas que han estado sucediendo recientemente, creo que ha pasado mucho tiempo desde que esperé a esa persona para que terminara su trabajo. Si no voy ahora, tal vez mi buen amigo, que no es amigo, realmente dejará de soportarme. Tomé un recipiente con agua clara, una toalla y 2 taburetes, y luego me dirigí al baño en el complejo del juez. Después de colocar los taburetes en el suelo, que estaba tan limpio y brillante como un espejo, me senté en uno de ellos y, respirando la fragancia a limón que llenaba toda la habitación, comencé a soñar despierto mientras esperaba por él. Desde hace mucho tiempo, casi nadie usa este baño. Sin embargo, siempre se mantiene limpio y ordenado. Creo que el conserje del baño debe haber descubierto hace mucho tiempo que el caballero del juicio siempre corre hacia este baño después de terminar su trabajo. La mayoría de los caballeros sagrados deben haberlo descubierto también. Si no, ¿cómo es que nadie viene aquí a usar un baño tan limpio? Había estado soñando despierto solo por unos minutos cuando de repente, una masa de sombras negras pasó rápidamente y se apoyó en el lavabo para vomitar profusamente. Aunque dije vomitar, en su mayoría era el sonido de arcadas sin poder vomitar nada. Después de vomitar durante tantos años, una persona que vomita todos los días ya habría aprendido a hacer las cosas de manera inteligente. En la actualidad, antes de interrogar a los criminales, prácticamente no comería nada, generalmente solo bebería leche o agua con miel para llenar su estómago. Después de un tiempo, como de costumbre, terminó de vomitar. Le di palmaditas en el hombro y le pasé agua limpia y una toalla. Las tomó, luego se sentó en el taburete y comenzó a usar el agua y la toalla para arreglar su apariencia. Aunque su apariencia no estaba realmente desordenada, para Lesus Jaiment, esto probablemente era bastante desordenado en realidad.
Lesus siempre ha amado estar impecable. Desde que comenzó a practicar en el complejo del juez, el nivel de limpieza en el complejo del juez ha ido aumentando día a día, hasta el punto de que incluso los convictos están muy limpios. Se rumorea que si no están limpios, el caballero de hielo los rocía con un chorro de agua hasta que se les desprenda una capa de piel. Solo entonces son arrastrados ante el capitán de los caballeros Yaimen para ser interrogados. Sin embargo, como resultado de su amor por la limpieza, la enfermedad de vómitos de Lesus nunca se curaría. Esto se debe a que los criminales torturados no pueden hacer nada en cuanto a la limpieza, por lo que la espuma en la boca, los trozos de carne y sangre volando e incluso la incontinencia son ocurrencias comunes. Teniendo un corazón tierno además de un amor por la limpieza, realmente, Lesus no es adecuado para ser el caballero Yaimen. Aunque es muy bueno en ello. Lesus me miró de reojo y preguntó: ¿En qué estás pensando? ¿Por qué me miras en blanco? No puedo decir que estaba pensando que realmente no eres adecuado para ser el caballero Yaimen, ¿verdad? Encogí los hombros y dije: estaba pensando que, inesperadamente, Lesus Yaimen se quedó dormido hoy, así que me pregunto si está guardando algún secreto. Por ejemplo, cosas como salir anoche a investigar algo. Piensas demasiado. Lesus dijo indiferentemente: solo tuve un sueño. Mientras Lesus hablaba, observé de cerca su expresión, pero como no vi nada, solo pude tomarlo así. ¿Fue una pesadilla? Lesus vaciló y dijo: no consideraría esto una pesadilla. Solo fue un recuerdo. Esperé a que Lesus continuara hablando, pero no lo hizo, aparentemente sin intención de explicar qué tipo de recuerdo era. Pero luego, en la reunión de hoy, su expresión no difería de su expresión normal, así que probablemente no había nada malo. Después de descartar la idea de seguir preguntando, miré a izquierda y derecha, y finalmente miré fijamente a Lesus, preguntando con tristeza: «Juicio, ¿dónde está tu postre preparado?» Lesus se limpió la boca mientras negaba con la cabeza, diciendo: no has venido aquí por mucho tiempo, así que nadie estaba comiendo los postres que preparé. Dejé de prepararlos desde que tuve que terminarlos yo mismo. Aunque me sentía triste, el tono de Lesus se sentía aún más triste. Entendí por qué. Los postres que él solía preparar eran realmente dulces, del tipo que sabía como un montón de azúcar apilada, y como a él no le gustaban las cosas dulces, debe haber sido muy doloroso para él encargarse de eso. Como no había postres, no tuve más remedio que sacar la pequeña bolsa de chocolates bordada con el sol para comer. Metal se quejó de nuevo de que el capitán de la Guardia del Sol dejó de lado su trabajo sin cuidado y salió a espiar, esta vez incluso llevando al capitán de la Guardia del Infierno con él, lo cual es simplemente demasiado escandaloso. También estaba preocupado, que si tú guías al capitán de la Guardia del Infierno por mal camino, sería desastroso. ¿Qué? Rodé los ojos y me quejé en voz alta. Salí a hacer mi trabajo. ¿Siempre me acusan injustamente? Estoy realmente ocupado, ¿vale? Desde temprano en la mañana estuve ocupado buscando té, luego estuve ocupado buscando helado de fresa y finalmente estuve ocupado buscando a Pimp. Estuve ocupado sin parar. Lesus se rió, sonriendo mientras negaba con la cabeza. Si dejas que Storm escuche lo que acabas de decir, probablemente te enviará volando de una patada. De todos modos, ¿has escuchado algo del liche? Nada. Preguntó algo sospechosamente. ¿De verdad? ¿De verdad? El yo actual no ocultaría nada a nadie. Hice hincapié. Pimp solo dijo que todo se aclarará en unos días, pero no sé a qué se refiere con eso. Una vez que terminé de hablar, Lesus frunció el ceño, pero esta expresión no parecía realmente duda. En cambio, era más como angustia. Pero al siguiente momento, Lesus recuperó su sonrisa rígida habitual, diciendo: dado que ese es el caso, discutamos esto nuevamente en unos días. No hay prisa. Exactamente lo que estaba pensando. Asentí y procedí a meter varios trozos de chocolate en mi boca. En este punto, Lesus terminó de arreglarse, sacó un libro de su túnica y leyó en silencio. Al igual que en el pasado, después de intercambiar los eventos principales de la semana, yo comería postre y él leería su libro. Durante los tiempos más ocupados, él sacaría documentos para corregir, mientras yo seguiría comiendo postre, pero no estoy siendo perezoso. Por lo general, cuando estoy ocupado, estaría corriendo afuera, por lo que no tendría forma de venir al baño del complejo del juez para charlar con Lesus. Después de comer la mitad de la bolsa de chocolates, me estiré y suspiré satisfecho. Una vida tranquila es tan buena. En efecto lo es. Lesus asintió en acuerdo.
Solo no sé cuánto tiempo pasará hasta que el maestro se vaya. Y todos son demasiado. Claramente saben que tengo más miedo del maestro, pero aún así me informaron que se niega a irse. ¿Creen que puedo echarlo? ¿No estoy tan cansado de vivir como para buscar la muerte? Lesus sonrió mientras negaba con la cabeza y preguntó: ¿Necesitas que le pida a mi maestro que venga a visitar el templo sagrado? Él vive cerca. Sí, sí. Enseguida mis ojos brillaron. ¿Cómo podría olvidar estas? El maestro Neo no le temía al cielo ni a la tierra, a la única persona que podía asustarlo era el anterior capitán de los caballeros del juicio, Chasel. Dije apresuradamente: Por supuesto. Pídele de inmediato que pase la noche. Entonces mi maestro definitivamente huirá al día siguiente. Lesus levantó las cejas, preguntando con duda: Me pregunto, después de que nos retiremos, ¿también huirás en el momento en que me veas? ¿Por qué lo haría? Instantáneamente lo negué solemnemente. Cuando te vea, seguramente no huiré. En cambio, voy a... Te molestaré frenéticamente y te ordenaré que me ayudes a comprar pastel de arándanos. Después de decir eso, Lesus me miró con desdén. Jeje. Sonreí. Lesus es tan útil, haría cualquier cosa, desde hacer mandados hasta ayudarme a golpear a un perro. Además, su esgrima es buena, así que después de retirarse sin duda tendrá comida para comer. Entonces, ¿por qué huiría cuando lo vea? Cuando lo vea, por supuesto que lo molestaré de inmediato. Realmente no puedo hacer nada contigo, pero ¿no puedes probar diferentes sabores? He comprado tantos pasteles de arándanos que hay rumores de que al caballero del juicio le encanta comer pasteles de arándanos. Razoné. Pero solo el pastel de arándanos de esa tienda es tan popular que necesito enviarte a comprarlo. En el momento en que todos te vean, se comportarán bien y te darán paso, así que no hay necesidad de hacer fila. Ten cuidado de no comer tanto postre que engordes. Lesus dijo de manera plana: Escuché que cuanto más viejo se es, más fácil es engordar. ¿Tu expresión parece decir que ya estás más gordo? Hace unos días, cuando me estaban tomando medidas para mis nuevos uniformes, el sastre me dijo que mi cintura había crecido 1,5 pulgadas más. ¿1,5 pulgadas? ¿Tanto así? Se sorprendió un poco. Luego, frunció el ceño mientras decía: Realmente comes demasiado postre. A partir de hoy, solo se te permitirá comer una porción, y le pediré a Ice que ponga menos azúcar en tu postre. No, no, no. Grité histéricamente. Puedo comer menos cena, pero mejor no toques mi postre. No hay forma, no cenar pero comer postre en su lugar será malo para tu cuerpo. Lesus se levantó. La sonrisa rígida en su rostro había desaparecido, reemplazada por el rostro despiadado del caballero del juicio que no tolera la desobediencia. Me levanté ferozmente y dije enojado: Fui muy honesto y te dije que me había vuelto más gordo. Si fui tan honesto, ¿cómo puedes castigarme quitándome mi postre? Esto no es una sentencia justa. Me opongo. Lesus dijo con desprecio: Esto no es una sentencia, solo una sugerencia. Como caballero del juicio, no tengo poder para sentenciar al caballero del sol a nada. ¿No hay electricidad? ¿Entonces quién me encerró anteriormente? No me digas que fue otro caballero del juicio con poder. Es solo que, tal vez mi maestro no tendrá tiempo estos días para pasar la noche en el templo sagrado. En cambio, si el anterior capitán de los caballeros, San, descubre que aunque su estudiante es 20 años más joven que él, tiene una cintura 2 pulgadas más grande que la suya, tal vez planee pasar la noche en el templo sagrado. Tu sugerencia no está mal. He decidido que es mejor comer menos postre. Lesus asintió y la sonrisa forzada volvió a aparecer en su rostro, pero yo solo estaba pensando en usar mi puño para borrar su sonrisa. Después de pensarlo mejor, es mejor olvidarlo, ya que es bastante vergonzoso lanzar un puñetazo y golpear el aire. Solo comer helado raspado de arándano y chocolate todo el día significa que estoy hambriento. Voy a comer a cena. Enfatizadamente mencioné la cena, después de terminar de hablar, me di la vuelta y me fui, furioso. San. Apenas había caminado unos pasos cuando Yaimen me llamó para detenerme. Luego, extendió silenciosamente su mano hacia mí. Lo miré en silencio y él también me miró en silencio.
Aunque no había dicho una palabra, sabía el significado detrás de su mano extendida. ¿Por qué demonios estoy siendo su tenía en este momento? Después de mirarnos fijamente por un rato, caminé hacia él en silencio y a regañadientes le entregué la pequeña bolsa bordada con un sol llena de chocolate súper dulce, y luego observé con los ojos bien abiertos cómo la bolsa de color blanco puro era engullida por las túnicas negras como la noche. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, no habría esperado a que Jaime terminara su trabajo hoy. Buah, 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 ¿mi pequeña bolsa? Después de retirarme, definitivamente huiré cuando vea a Lesus. Capítulo 63, volumen 6, la segunda semana de aniquilar a un Lich inmortal, entrenar el cuerpo. Stone y yo esperamos a Storm en el gran salón del templo sagrado antes de ir juntos al palacio para ver al rey. No sabíamos por qué Storm llegaba tarde. Normalmente, yo sería el que llega tarde. Pero de nuevo, Storm no era Jaime, así que él llegara tarde no era un evento raro. No había necesidad de hacer un escándalo. Bueno. Como aún no ha llegado, y al lado mío estaba la persona más fácil de hablar, Stone, puse mi sonrisa radiante y le pregunté. Hermano Stone, ¿tienes por casualidad alguna de las golosinas del hermano Ice? Stone asintió y sacó una bolsita. Si no tuviera el emblema del caballero de piedra, habría pensado que era mía y la habría arrebatado de las manos de Stone. ¿Así que hemos entrado en la era en la que todos tienen su propia bolsa? Y hay incluso diferentes emblemas cosidos en cada bolsa, así que no habría preocupaciones si alguien perdiera la suya. Realmente eres un gran amigo, padre. Mientras Stone me entregaba unos cuantos chocolates, los arrebaté rápidamente, metí uno en mi boca y lo escupí de inmediato. Amargo, era realmente amargo. Era tan amargo que mi cara se arrugó, era tan amargo que llegó a mi corazón, era tan amargo que incluso sonreírle a la escoria de la tierra todos los días se sentía más dulce. ¿Es demasiado amargo? Stone, que estaba parado a un lado, amablemente me dio una botella de agua. Bebí toda la botella de agua antes de poder rugir. ¿Qué demonios fue eso? Chocolate de cacao puro al 99%. Al diablo con el porcentaje que sea. ¿Esto es incluso para consumo humano? ¿Estás tratando de envenenarme? No. ¿Estás tratando de matarme con su amargura? Rugí. Es Chach. San, elegancia. El guardia en la entrada está mirando. Elegancia mi trasero, el guardia realmente está mirando. Rápidamente pegué una sonrisa y hablé. Hermano Stone, San está verdaderamente aterrorizado, ya que San no sabe cuando sus acciones no cumplieron con las expectativas del dios de la luz, causando tanta amargura y aflicción al hermano Stone, pero si no causaría más dolor, ¿podría el hermano Stone explicar para que San pueda entender sus fallas? Stone sonrió forzadamente y explicó. Al caballero capitán Juicio no le gustan las cosas dulces, así que el caballero capitán Hielo haría especialmente estos dulces que no son dulces para él. ¿Pueden seguir llamándose dulces si no son dulces? Los dulces amargos no deberían existir en este mundo. Seguí sonriendo, pero mi voz bajó al menos 3 octavas. ¿El hermano Stone también come estos dulces? No, son demasiado amargas, no podría comérmelas. Stone respondió con sinceridad. Con los ojos entrecerrados peligrosamente, Stone lo confesó todo de inmediato. Knight Captain Jaime dijo que estás a dieta. Así que para evitar que te escapes con dulces, ayer me cambió los chocolates por los amargos. También me dijo que dijera, si no quieres volver a sufrir las amargas consecuencias, entonces no comas los dulces de otro. Juicio de Lesus. ¿Recordaré esto? Lo haré, no puedo hacerte nada. Cuando me medí esta mañana, la circunferencia de mi cintura había aumentado en 0,3 pulgadas. Normalmente me abrocho el cinturón en el tercer agujero, pero ahora estoy en el último. Vear con él por ahora. El capitán Juicio lo hace por tu propio bien. Tu cara ya empieza a parecerse a la de un bebé, y si esto sigue así, te volverás cara de sol. Aunque seas el caballero del sol, no sería muy bueno que te volvieras cara de sol. Stone me dio unas palmaditas en la espalda para consolarme y luego dijo. Ya era hora, ¿vamos a buscar a Storm? Con cara de sol. Me toqué apresuradamente la cara. Todavía tiene forma ovalada y no se ha convertido en una cara de sol circular. Para evitar que se me ponga cara de sol, parece que tendré que dejar de comer dulces. Respondí abatido. Ok, vamos a buscar Storm. El lugar más común donde se encuentra Storm es en su habitación, así que ese fue el primer sitio al que fuimos. Golpeé en la puerta pero descubrí que ni siquiera estaba cerrada.
Se abrió con un solo golpe, así que la empujé directamente y entré. En el momento en que entramos, vimos a Storm acostado en la cama con las manos en el pecho como si estuviera abotonándose la ropa, pero sus ojos estaban cerrados. La cara de Stone se volvió grave mientras preguntaba: San, ¿crees que se estaba quitando la ropa y se quedó dormido a la mitad de la noche, o se estaba poniendo la ropa y se quedó dormido a la mitad de la mañana? Eso no es importante. Ah, ¿todavía quieres llevar a Storm? Creo que sería un poco cruel despertarlo ahora mismo. ¿Alguien más está libre últimamente? Stone pensó por un momento y respondió: Todos han estado ocupados últimamente. Entonces, vayamos nosotros solos. No tenía opción. ¿Sería demasiado cruel despertar a alguien que se quedó dormido cambiándose de ropa? Ni siquiera yo podría hacerlo. ¿HM? San, yo me estoy levantando. Girando, pude ver los ojos de Storm solo un cuarto abiertos, y él estaba haciendo todo lo posible para levantarse con los codos. Extendí mi mano para cerrar los ojos de Storm, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Cuando quité mi mano, ya estaba dormido de nuevo. Es bastante difícil estar tan cansado, murmuró Stone. Levanté la pierna de Storm que colgaba de la cama, la coloqué de nuevo encima, lo ayudé a quitarse la ropa innecesaria y lo cubrí con las mantas. Después de salir de la habitación, escribí una nota en la puerta que decía: Storm está profundamente dormido, todos los intrusos serán golpeados por un rayo del dios de la luz, San. Stone preguntó sorprendido: Sol, ¿por qué de repente eres tan amable con Tormenta? Puse mi mano en el hombro de Stone y dije seriamente: Hermano Stone, por favor piensa en esto, si hermano Tormenta no descansa lo suficiente y muere por exceso de trabajo, ¿cómo vamos a lidiar con todos los documentos en los próximos 16 años? Stone lo pensó y luego agregó en la puerta: y será cortado en pedazos por mi espada ancha. Cuando llegamos al palacio, fuimos recibidos de inmediato por Ilaiche, quien parecía haber venido especialmente a encontrarnos. Al verlo, Stone comenzó a molestar a Ilaiche. Entonces, Ilaiche, no puedes esperar por la boda, ¿eh? Ilaiche parpadeó y luego hizo una mueca. Me temo que la boda se va a posponer. Nos sorprendimos al escuchar esto, y Stone preguntó de inmediato: ¿Qué pasó? Ilaiche negó con la cabeza. No hablemos de eso por ahora. Caballero del Sol, caballero de piedra, por favor síganme rápidamente. Su Majestad ha estado esperando desde hace algún tiempo. ¿Esperando desde hace algún tiempo? Stone y yo nos miramos el uno al otro, con dudas escritas en ambos rostros. No deberíamos haber pasado la hora acordada todavía. Ilaiche estaba tan apurado que se dio la vuelta y se fue inmediatamente después de terminar de hablar. Stone y yo solo pudimos apresurarnos tras él. Cuando llegamos a la sala de audiencias, descubrimos que el rey no era la única persona esperando. Incluso Águila Silenciosa de la Catedral del Dios de las Sombras estaba presente, y no había venido solo. A su lado había alrededor de 20 caballeros oscuros y 10 personas vestidas con túnicas, del tipo que podrían usar los sacerdotes. ¿Podrían ser sacerdotes de las sombras? Su Majestad no podría querer que la Catedral del Dios de las Sombras también diera un regalo de bodas, ¿verdad? Aunque la cortesía exigía que la Catedral del Dios de las Sombras presentara un regalo de bodas, normalmente no darían mucho de todos modos. Después de todo, el reino del sonido olvidado siempre ha valorado la luz. Dentro del reino, ni siquiera menciones establecer una división de la Catedral del Dios de las Sombras, ni siquiera se podría reclutar a un solo creyente. Por lo tanto, para la Catedral del Dios de las Sombras, el reino del sonido olvidado no les servía para nada. Los regalos de bodas no necesitaban ser demasiado extravagantes. Aparte del grupo de Silent Eagle, también había 2 filas enteras de personas cuyos rostros y vestimenta eran muy desconocidos, por lo que probablemente no pertenecían al palacio. Tienen el emblema del reino de Kissinger, dijo Stone en voz baja. Asentí con la cabeza. Tanto la Catedral del Dios de las Sombras como el reino de Kissinger han enviado a tantas personas aquí al mismo tiempo, sin mencionar que la cara de su Majestad se ve realmente terrible. Dudo que esto tenga algo que ver con la boda. ¿Entonces qué está sucediendo exactamente? En este punto, el joven caballero confidente al lado del rey dio 2 pasos adelante, pero su Majestad levantó la mano para detenerlo, y luego me miró directamente. Espera. ¿Por qué me estás mirando? No he hecho nada últimamente, ¿verdad? Su Majestad habló personalmente. Caballero del Sol, el reino de Kissinger ha enviado un mensajero con noticias. Dicen que el rey demonio está a punto de nacer en la ciudad de Leafwood, dijo. Miré en blanco.
Abaitsun también había hablado de esto antes, pero no pensé que se lo dirían al rey también. ¿No tienen miedo de que su portavoz sea rodeado por el ejército? El rey demonio no es precisamente un representante popular de los dioses. También quieren que pongamos nuestro mejor esfuerzo para ayudar al nacimiento del rey demonio, dijo. Después de decir esto, su majestad parecía a punto de explotar, y entendí completamente sus sentimientos. Si alguien me dijera que el rey demonio está a punto de nacer en el templo sagrado y también quisiera que yo ayudara con mi mejor esfuerzo, lo arrojaría al complejo del juez y le diría al capitán de los caballeros del juicio que lo atendiera bien. Reflexioné un rato antes de responder. Dado que Silent Eagle está aquí, sería prudente pedirle que nos informe con más detalle. San cree que si el líder de los caballeros oscuros se atreve a estar en territorio del dios de la luz y hablar del nacimiento del rey demonio, debe haber una buena razón, dije. Al escuchar esto, el rey frunció el ceño, pero se mantuvo tranquilo, y luego miró a su caballero confidente a su lado. El caballero confidente gritó rápidamente: Águila silenciosa de la catedral del dios de las sombras, más te vale empezar a explicar la situación en detalle. Águila silenciosa mostró una expresión confundida y preguntó: Su Majestad, la verdad sobre el rey demonio es un secreto oculto transmitido de generación en generación a través de la familia real de cada reino. ¿Cómo es posible que Su Majestad no esté al tanto de la verdad? Transmitido de generación en generación, pero la última generación. El rey guardó silencio y yo también, pero probablemente ambos estábamos pensando lo mismo: tendremos que enviar a alguien a estrangular al antiguo rey más tarde. He oído decir que el antiguo rey cerdo siempre fue una persona digna de estrangular desde joven. Afortunadamente, tenía un mérito: cobardía. No solo le tenía miedo a su madre y a su esposa, también le tenía miedo a su hijo. Aunque personalmente era un desastre, tenía una madre competente, y luego se casó con una esposa competente que dio a luz a un hijo competente. Cuando era joven, su madre se encargaba de los asuntos políticos del reino. Y como le tenía miedo a su madre, nunca se atrevió a ir demasiado lejos. Después de que su madre falleció, la reina asumió el papel y comenzó a gestionar el reino, y una vez que ella envejeció y también falleció, aún quedaba el hijo para hacerse cargo. Sin embargo, en ese momento el príncipe todavía tenía el estatus de hijo y no se atrevía a castigar demasiado a su padre, por lo que la situación del rey cerdo empeoró. Aún así, el reino del sonido olvidado se mantuvo unido de esa manera a lo largo de los años. Aparte de que el tesoro se vació y la familia real ganó una reputación baja, el reino no se vio muy afectado. Pero evidentemente el rey y yo subestimamos la peligrosidad de su padre, incluso fue capaz de olvidar contarle a su hijo el secreto transmitido de generación en generación de la familia real. Realmente no podemos enfrentarnos a nuestros antepasados si no lo estrangulamos hasta la muerte. En este momento, solo vi la perplejidad de Águila silenciosa, el caballero confidente perdido y el rey con cara de póker, pero si mirabas detenidamente, podías ver las comisuras de su boca temblando. ¿Es posible que asesine a su padre esta noche? Para detener que la situación incómoda continúe, hablé. Señor Águila silenciosa, San cree que Su Majestad desea que usted explique a San. Debido a que San no está al tanto de estos eventos, ya que solo Su Majestad conoce el secreto transmitido de generación en generación de la familia real, podría explicarle a San con más detalle, para que San pueda entender el origen de la situación. Al escuchar esto, el rey frunció el ceño, pero el color volvió a su rostro y miró al caballero confidente a su lado. El caballero confidente gritó rápidamente: Águila silenciosa de la catedral del dios de las sombras, empieza a explicar. Abaitsun giró la cabeza para mirarme y respondió: Sí, no hay problema. ¿Ni de coña? Por suerte, lograste cambiar tu discurso a mitad de camino. Si el jefe de la catedral del dios de las sombras me hablara tan respetuosamente frente al rey, ¿te estrangularía en el acto? Inesperadamente, una vez que Silent Eagle abrió la boca, lo que dijo fue un mito lejano. Hace mucho tiempo, en la época en que los dioses competían por seguidores para establecer su fe, descubrieron que el elemento sagrado atraía a más seguidores que el elemento oscuro, y la gente parecía preferir la naturaleza de la luz. Y así, todos usaron una gran cantidad del elemento sagrado. Esto incluía al dios de la luz, al dios de la guerra y otros dioses que ya no existen. Sin embargo, el poder de los dioses perturbó el equilibrio de los elementos del mundo. Debido al uso excesivo del elemento sagrado, el elemento oscuro comenzó a fluir y acumularse, formando lentamente lugares como tierras de oscuridad. La hierba dejó de crecer en los lugares que se convirtieron en tierras de oscuridad. En cambio, estos lugares producían criaturas no muertas interminables. Estas tierras de oscuridad eran solo una advertencia: cuando el elemento oscuro se acumulara hasta un punto crítico, el mundo comenzaría a ser devorado por la oscuridad.
Las tierras de oscuridad crecían cada vez más, el continente estaba invadido por criaturas no muertas, las criaturas vivas se veían obligadas a migrar una y otra vez, y la tierra que podía sostener la vida continuaba disminuyendo. Frente al colapso del mundo, los dioses sabían que solo podían cambiar esto al dejar de usar el elemento sagrado, pero algunos dioses, como el dios de la luz del elemento sagrado, simplemente no podían usar el elemento oscuro. Sin embargo, incluso los dioses que podían usar el elemento oscuro se negaron a renunciar al elemento sagrado y usar el elemento oscuro, ya que sin duda causaría una gran pérdida de seguidores. Cuando las cosas estaban a punto de salirse completamente de control, el dios de las sombras decidió limpiar el desastre porque era un dios que estaba casi completamente compuesto por el elemento oscuro. Su especialidad le facilitó resolver el problema en comparación con los otros dioses. Decidió crear un recipiente que se especializaría en absorber el elemento oscuro, permitiendo que el recipiente absorbiera el exceso de elemento oscuro. El recipiente primero restauraría el equilibrio en el mundo y luego usaría lentamente la totalidad del elemento oscuro. Para absorber y usar el elemento oscuro, el poder del recipiente era tan grande que iba en contra del contrato de los dioses. Sin embargo, el mundo estaba desequilibrado y cerca del colapso, y solo el recipiente del dios de las sombras podía salvar el mundo, por lo que los dioses hicieron la vista gorda ante la violación del contrato por parte del dios de las sombras. Aunque los dioses no detuvieron al dios de las sombras, la gente se asustó. La mayoría de ellos no entendían lo que estaba sucediendo y tenían miedo del elemento oscuro que se estaba acumulando constantemente. Incluso culparon la existencia de las tierras de oscuridad al dios de las sombras, creyendo que el dios de las sombras quería crear un arma para destruir el mundo. La gente se reunió y comenzó a librar una serie de guerras contra el dios de las sombras. En el caos de la guerra, el recipiente que finalmente estaba casi completo se rompió en 3 piezas, y así el dios de las sombras se marchó enfadado. Esto continuó hasta que el mundo comenzó a colapsar. Algunas personas que conocían la verdad imploraron al dios de las sombras por perdón y salvación. Al final, el dios de las sombras ayudó después de todo. Se arrancó un fragmento de sí mismo y lo dividió en 3, cada uno de los cuales se convirtió en una guía, para encontrar las 3 piezas del recipiente y recrear el recipiente, salvando así al mundo. Después de terminar el mito, Silent Eagle explicó más a fondo. Las personas que suplicaron al dios de las sombras se convirtieron en los fundadores de la catedral del dios de las sombras, así como en los primeros caballeros oscuros y sacerdotes de las sombras, y el recipiente es el representante de la catedral del dios de las sombras, el rey demonio. ¿Quieres decir que los dioses casi destruyeron el mundo, mientras que el rey demonio realmente lo salvó? Silent Eagle miró fríamente al caballero y dijo: Si el rey demonio solo trajera desastre, ¿crees que la catedral del dios de las sombras podría haber sobrevivido tanto tiempo? Debido a la geografía, más de la mitad del desastre causado por el rey demonio se inflige al reino de Kissinger, pero siempre han mantenido su fe en el dios de las sombras y han apoyado la existencia de la catedral del dios de las sombras. ¿Acaso los ciudadanos del reino de Kissinger disfrutarían naturalmente del desastre? Al lado, la gente del reino de Kissinger también miró fríamente al caballero. Su actitud también demostraba que Silent Eagle no estaba diciendo tonterías, sorprendiendo al confidente del caballero, que se quedó sin palabras. Silent Eagle giró la cabeza para enfrentar al rey y dijo en voz alta: Cuando el mundo comience a ser devorado por tierras de oscuridad, debido a la geografía, el reino de Kissinger será el primero en convertirse en un reino de muerte. Por eso el reino de Kissinger está dispuesto a soportar el desastre causado por el rey demonio, así como la razón por la que han creído en la catedral del dios de las sombras durante tanto tiempo. Pero, Su Majestad, tampoco debería alegrarse, porque cuando el reino de Kissinger se convierta en un reino de muerte completo, el reino de Forgotten Sound y el reino de Moon Orchid, como mínimo, ya se habrán transformado a la mitad en reinos de muerte. Su tono era serio cuando dijo esto, y un irrespetuoso del confidente del caballero fue detenido a mitad de camino por el rey. Silent Eagle se arrodilló a medias, y aunque era una postura de requisición, su tono no era en absoluto conciliador. Su Majestad, por el bien del mundo, el rey demonio debe surgir. El reino de Kissinger utilizará todo su poder para asegurar que el rey demonio nazca. Además, la catedral ya ha enviado un mensajero al reino de Moon Orchid, y la reina de Moon Orchid también ha declarado que apoyará plenamente el nacimiento del rey demonio. Al escuchar esto, la cara del rey se puso tan oscura como el fondo de una olla, y se sentó apoyando su frente, probablemente debido a un dolor de cabeza, y luego su mirada cayó sobre mi rostro. Frunció el ceño, probablemente indicando que quería indagar más. Pensé por un momento y abrí la boca para preguntar: Si me permites, señor Silent Eagle, ¿cómo nacerá el rey demonio? Silent Eagle giró la cabeza para mirarme y explicó: La nave originalmente se dividió en 3 piezas. Como resultado, habrá 3 candidatos a rey demonio.
Lucharán bajo el liderazgo de los guías y el ganador absorberá las 3 piezas, convirtiéndose así en la nueva nave, el Rey Demonio. En ese momento, Stone gritó: Pero, ¿por qué tienes que pelear en la ciudad de Lizbeude? La población de la ciudad de Lizbeude es alta y es la capital del reino del sonido olvidado. De cualquier manera, no deberías haber elegido este lugar. Silent Eagle solo respondió débilmente: Lamento mucho, pero la ubicación no la determinamos nosotros. Solo localizamos el lugar y hemos venido a notificarles para que realicen preparativos con el fin de minimizar los daños. Hizo una pausa y dijo en voz baja: En el pasado, para evitar que el nacimiento del Rey Demonio se volviera demasiado complicado, nos abstendríamos de anunciar públicamente la ubicación del nacimiento del Rey Demonio. Sin embargo, esta vez nos enteramos de que la ubicación sería la ciudad de Leafbud. La catedral y el rey de mi reino discutieron este asunto una y otra vez, finalmente decidieron informar a su reino para que su reino pueda hacer preparativos para prevenir daños y perjuicios masivos. Después de que el rey se quedó en silencio por un momento, giró la cabeza para hablar con el caballero confidente mayor a su lado, quien se acercó para anunciar: Debido a que los mensajeros del reino de Kissinger han viajado mucho, la discusión de hoy terminará aquí para permitirles descansar. La discusión se continuará otro día. Cualquiera que escuchara esto obviamente podría decir que era una excusa para dispersar la reunión. El rey se levantó de inmediato y se dio la vuelta para irse. Los sirvientes llevaron a Silent Eagle y a los mensajeros del reino de Kissinger para que descansen. Originalmente planeaba reunir a los 12 caballeros sagrados para contarles sobre el Rey Demonio y discutir algunas estrategias con Jaiment. Sin embargo, Ilaiche se acercó a mí y dijo: Caballero del Sol, por favor sígueme al estudio. Su Majestad desea verte allí. Muy bien. Respondí y me volví hacia Stone para decir: Stone, ayúdame a preguntarle a Silent Eagle por una hora y un lugar para reunirnos. Que sea en estos próximos días, cuanto antes mejor. Stone asintió. Entendido. Seguí a Ilaiche al estudio del rey, pero él no entró conmigo. Solo me saludó y cerró la puerta del estudio. La única persona en el estudio era el rey, quien ya se había cambiado a ropa más ligera y ni siquiera se molestaba en llevar su corona. Estaba parado frente a una ventana alta que se extendía desde el techo hasta el suelo, mirando hacia afuera. El paisaje fuera de la ventana era muy bonito, abarcando la mayor parte de la ciudad de Lizbeude. Avancé hasta estar a 3 pasos del rey y abrí la boca para decir: Su Majestad, el sol ha venido a su llamado. El rey permaneció en silencio, pero no dije nada más, solo esperé tranquilamente a que él hablara. Caballero del Sol, si lo que dijo Silent Eagle es cierto, ¿crees que debería evacuar a los ciudadanos de la ciudad de Leafwood? Sin esperar mi respuesta, continuó murmurando para sí mismo: Pero la población de la ciudad de Leafwood es alta, ¿cómo los evacuaríamos? ¿Y a dónde los evacuaríamos? Con todo fuera, la capital se convertiría en una ciudad muerta, en ese caso el reino del sonido olvidado ya no sería un reino de muerte. Después de decir esto, se dio la vuelta y me miró fijamente. El rostro del rey lucía un poco diferente. Debería ser más joven que mi maestro, pero parecía mucho más viejo y las arrugas entre sus cejas eran profundas. Tal vez fruncía el ceño así a menudo. Pensé que podía permitir que los ciudadanos vivieran en paz, pero ahora solo les quedan 2 opciones, morir o convertirse en nómadas. Caballero del Sol, dime. ¿Qué opción debo elegir? Al ver el rostro del rey lleno de dolor y remordimiento, inmediatamente me arrodillé, levanté la cabeza hacia el rey y dije: Su Majestad, ¿realmente eres un rey que puede dar a los ciudadanos del reino del sonido olvidado una vida pacífica? Por favor, ¿cree que el sol hará todo lo posible y no permitirá que los ciudadanos de la ciudad de Lizbeude sufran ni un ápice de daño? El rey me miró, su rostro recuperando lentamente el color, y dijo: Escuchar que harás tu mejor esfuerzo me tranquiliza, aunque tus métodos son un poco absurdos, cáspita. De cualquier manera, siempre has sido capaz de resolver muchos problemas. Hace 10 años, Neo ya había concedido este punto. La situación esta vez es seria. Si necesitas algo, dímelo directamente. Aparte de mi vida, no hay nada que no pueda darte. Las últimas líneas, el rey las dijo un poco en tono de broma. Aunque la familia real y la iglesia normalmente tenían bastantes desacuerdos, sin mencionar que también hice que el rey anterior renunciara e intervine en el matrimonio entre la princesa y el hijo del dios de la guerra, pero cuando llegaron tiempos peligrosos, el rey decidió confiar en mí. Si afirmaras que el anterior rey cerdo tuvo algún logro, sería dar a luz a un buen rey.
Después de pensar un rato, inmediatamente hice una solicitud. Su Majestad, San humildemente le pide que le entregue temporalmente el mando de los caballeros reales a San. El rey asintió y dijo: No hay problema. ¿Qué tal si también hago que Ilaicha sea tu subordinado directo? Últimamente, su reputación dentro de los caballeros reales ha sido muy buena. Con él cerca, te será más fácil movilizarlos. Realmente es el rey, ser tan minucioso. Los caballeros reales realmente podrían no aceptar que esté temporalmente al mando, pero con Ilaiche cerca, podría ahorrarme muchos problemas. Asentí con la cabeza y volví a solicitar. Y también, por favor, déjale a San la decisión de evacuación. Después de hablar, esperé un rato, pero el rey no me dio una respuesta. Solo me sonrió, pero realmente no sabía que había dicho mal. Grisia. El rey de repente dijo mi nombre, pero no me sorprendió demasiado, ya que solo había sido el Caballero del Sol durante 4 años. Para el rey, Caballero del Sol más o menos, con toda probabilidad, aún significaba mi maestro Neo. Sí, príncipe heredero, quiero decir, Su Majestad. Cuando terminé de hablar, inmediatamente puse una expresión de miedo por haber dicho algo incorrecto. El rey se rió con un Ja. y bruscamente dijo: Dándome jaque mate a cambio y aún fingiendo ignorancia. Eres mucho más exitoso siendo el Caballero del Sol que Neo lo fue. Sonreí, pero aún así dije: con el dios de la luz como testigo, ¿cómo se atrevería el sol a darle jaque mate al rey? Aún más, el sol no se atrevería a competir con el maestro Neo. El rey me hizo rodar los ojos, y eso me hizo recordar días de antaño. En el pasado, el maestro a menudo me llevaba al palacio para tomar el té de la tarde, por eso a menudo veía al príncipe, quien siempre estaba ocupado y apurado. Aún así, al menos aparecería 1 o 2 veces de cada 3 para el té. El maestro a menudo llamaba directamente al príncipe Archer, y a veces incluso usaba Archie. El príncipe llamado Archie devolvía el favor y llamaba al maestro Nene. Siempre comenzaban a debatir en 3 frases. En la 10ª frase, comenzaban a discutir, y alrededor de la 20ª, el príncipe bebía su té negro enfadado, y luego decía que necesitaba ir a trabajar. Al irse, me revolvía el pelo a propósito como una demostración rebelde contra mi maestro, y luego el maestro pellizcaba las mejillas de la princesa como venganza. Esos 2 eran tan infantiles que quería rodar los ojos ante ellos. Aunque no fue por mucho tiempo, aún te vi crecer, especialmente porque Neo se quejaba de ti todo el día y la noche. He escuchado tanto sobre ti que podría recitar todo sin problemas. ¿Sabes cuál era la queja más común de Neo? Admití honestamente mis habilidades con la espada. Esa era una queja común. El rey se rió y continuó: Pero, su queja más común era que eras insondablemente considerado. A menudo, cuando solo se retrasaba un poco, encontraba que ya habías resuelto el problema. Maestro, tus retrasos a menudo duraban de 10 días a medio mes, hasta que el peligro ya estaba a tus pies, y luego finalmente lo solucionabas. Y al solucionarlo, la mitad del tiempo, aún me lo dejabas a mí. Por supuesto que preferiría ocuparme de los problemas desde el principio, cuando aún se podían resolver fácilmente. Pero, ¿por qué menciona el rey al maestro? ¿No estábamos hablando del nacimiento del rey demonio? Usé una expresión perpleja para mirar al rey, quien dijo ligeramente con una sonrisa: Aunque mi padre no era un buen rey y ni siquiera es una buena persona, es un buen padre, por eso no pude soportar obligarlo a abdicar incluso cuando no ha sido adecuado para el trono durante mucho tiempo. Realmente ha pasado mucho tiempo, desde que el rey cerdo gordo ya era incompetente desde el día en que se convirtió en rey. Además, la situación con respecto a mi hermana y la Icha se puede considerar resuelta satisfactoriamente. Después de decir esto, el rey se acercó y habló en voz baja junto a mi oído. Dado que no hubo ningún daño causado y también recibí un buen asistente, el asunto de la iglesia una vez enviando un espía, lo dejaré pasar. Dadas las circunstancias, fingir sería inútil, así que solo pude armarme de valor y decir: Su Majestad, el Sol, agradece su magnanimidad. Finalmente logré que tú, que preferirías enfrentar la muerte antes que admitir algo, admitieras esta única cosa. Después de hablar, el rey se rió a carcajadas. Se rió durante mucho tiempo antes de recobrar la compostura. El rey habló en un tono autoritario: A partir de ahora, Ilaicha te informará regularmente a mí. Yo decidiré si es necesaria una evacuación. Si la evacuación es realmente necesaria, el rey del reino del sonido olvidado ordenará la evacuación él mismo,
obligando a los ciudadanos a abandonar la ciudad de Lifbut. Nadie tiene permitido desobedecer. Me quedé atónito por un momento y hablé rápidamente. Pero... El rey me interrumpió severamente. Caballero del Sol, recuerda. El responsable de la ciudad de la yema de hoja es el rey del reino del sonido olvidado, no tú. Sobresaltado, bajé rápidamente la cabeza y respondí afirmativamente. De repente, el rey puso su mano en mi cabeza, y mientras me revolvía el pelo, dijo: Cada uno hará lo que pueda. De verdad, me aseguraré de que las preparaciones para la evacuación se hagan bien. Nunca permitiré que los ciudadanos no tengan a dónde ir. Por eso no debes sacrificarte para hacer bien tu trabajo. Neo odiaba esto de ti. Su odio por eso era incluso mayor que ser llamado Nee. Su Majestad. ¿Entendido? Después de salir del estudio, planeaba volver al templo sagrado, no solo para discutir con juicio sobre el rey demonio, sino también para preguntarle a Piedra a qué hora me había ayudado a organizar. Pero cuando salí del palacio, inmediatamente vi a Piedra y al águila silenciosa. Estaban parados en silencio a un lado, sin hablar, claramente esperando por mí. Cuando me acerqué, el águila silenciosa sonrió y dijo: Caballero del Sol, en lugar de elegir una fecha y terminar teniendo fechas que se superpongan, ¿por qué no nos reunimos de inmediato? Quiero discutir contigo la cooperación entre la Catedral del Dios de las Sombras y la Iglesia del Dios de la Luz. Espero que ambos lados puedan patrullar juntos. Con la protección y curación de los caballeros sagrados, así como el poderoso ataque de mi lado, patrullar juntos puede dar un buen resultado. Después de decir esto, volvió a quedarse en silencio y simplemente me sonrió. Me volví para hablar con Piedra. Capitán de los Caballeros Piedra, debes tener mucho trabajo. ¿Vuelve a la iglesia primero? Recuerda decirle al capitán de los Caballeros juicio sobre el rey demonio. Piedra frunció el ceño pero aún dijo: Entendido. Afortunadamente, la persona aquí era Piedra, que siempre ha sido fácil de llevarse bien y que no le gusta molestar a la gente. Si fuera cualquier otra persona, es posible que no me permitieran estar a solas con el águila silenciosa, por si intentara ocultarles algo. Después de que Stone se fue, Silent Eagle y yo también comenzamos a salir del palacio. Normalmente nadie se quedaba cerca del palacio, así que no había nadie cerca de nosotros, por eso le hablé directamente a él. Señor Silent Eagle, si tienes algo que decir, dilo. No hables más sobre las patrullas en equipo. Después enviaré a mi vicecapitán para hablar contigo sobre eso. Sonriendo, Silent Eagle respondió: Llámame a Baitsun. Tú me diste este nombre, señor, y ya estoy acostumbrado a usarlo. Incluso Alice ha empezado a llamarme a Baitsun en lugar de Igo. ¿De verdad estás contento con este nombre? Dije infelizmente. ¿Has olvidado que este nombre es un recordatorio para que esperes mi venganza? Silent Eagle rió suavemente. Por supuesto que lo recuerdo, pero este nombre no podría ser más apropiado. Realmente te he estado esperando todo este tiempo, señor. ¿Esperándome a mí? ¿Las palabras de este tipo siempre son confusas y siempre habla a medias? Si no fuera Silent Eagle, uno de los líderes de la Catedral del Dios de las Sombras, y si no estuviera usando actualmente el uniforme del Caballero del Sol, que me impide hacer cualquier cosa que no coincida con la imagen del Caballero del Sol, me vengaría ahora mismo. Incapaz de vengarme, solo pude decir fríamente: tu Dios de las Sombras realmente es un Dios perteneciente al atributo de la oscuridad. Ya ha decidido salvar al mundo, pero primero los 3 candidatos a Rey Demonio deben matarse entre sí. El Dios de las Sombras no tiene la intención de que los candidatos a Rey Demonio se maten entre sí. Abaitsun aclaró apresuradamente: En realidad, los guías fueron enviados originalmente para elegir juntos al candidato a Rey Demonio más adecuado de los 3. Pero debido al paso del tiempo, los fragmentos de Dios han estado en este mundo durante demasiado tiempo. Los guías ya no son imparciales, siempre creyendo que el que han encontrado es el más apropiado, como una madre que siempre piensa que su hijo es el mejor, incluso si comete crímenes atroces. Por eso, al final, solo a través de matar pueden convertirse en el Rey Demonio. Permanecí en silencio, sin saber cómo reaccionar, pero al segundo siguiente me di cuenta de que mi mano estaba en mi pecho sin darme cuenta. Debajo de la ropa había un objeto duro, el collar con un liche sellado en su interior. Ahora, le corresponde a la Catedral del Dios de las Sombras elegir a la persona más adecuada y ayudarla a convertirse en el Rey Demonio. Pero debido a esto, los 3 guías ya no tienen ningún afecto por la Catedral del Dios de las Sombras.
nunca revelarían las identidades de los candidatos a la catedral del dios de las sombras. Se detuvo, luego con una sonrisa, dijo. Por lo general, sería así, pero siempre existe la posibilidad de una excepción. Se detuvo en seco, se volvió para mirarme y sonrió. Te ayudaré, señor. Apreté los puños y los abrí. Las palabras ya estaban cerca de mi boca, pero las tragué de nuevo. Aunque ya tenía una premonición de la verdad, mientras no hubiera escuchado una declaración completamente definitiva, podía seguir engañándome pensando que todo era un malentendido, que estaba equivocado, que la verdad no podía ser así. La mano de amistad del señor Águila silenciosa ha traído calidez al sol, aunque el sol no necesita actualmente la amistad del señor Águila, pero el sol aún la ha tomado en cuenta. Evidentemente, Abaitsun percibió el rechazo en mi discurso como caballero del sol, o tal vez simplemente no entendió lo que acababa de decir. De cualquier manera, se quedó en silencio antes de decir. Si aparece alguna amenaza, enviaré a alguien para advertirte, pero mi gente puede que no pueda percibir todos los peligros, así que por favor presta atención a tu propia seguridad. Si necesitas ayuda, por favor no te contengas, estoy a tu disposición. Así, Abaitsun se despide ahora. Parecía que Abaitsun iba de regreso al palacio, por eso se dio la vuelta para volver por donde vinimos. Mientras pasaba junto a mí, se detuvo por un momento, y en voz baja, dijo. El rey demonio es poderoso hasta el punto de romper el contrato de los dioses. Incluso cuando está dividido en tres, el poder sigue siendo aterrador. Por lo tanto, por favor, prepárate. Los demás podrían no estar en contra de convertirse en el más fuerte del mundo, el rey demonio. Después de hablar, Abaitsun comenzó a caminar de nuevo, pero no fue hasta que sus pasos se alejaron que desperté de mi ensimismamiento y comencé a caminar hacia el templo sagrado. Pero apenas había dado unos pasos cuando una persona saltó repentinamente desde el techo de un edificio a mi lado. El salto me asustó, y estaba extendiendo una mano e incluso preparando un escudo de tierra, cuando la otra parte me llamó. Sol, soy yo. ¿Piedra? Después de reconocerlo, recordé cómo había saltado desde el techo. De repente sentí escalofríos por la espalda y aunque abrí la boca varias veces, no sabía qué decir, así que al final solté inútilmente. ¿No regresaste a la iglesia? Sí. Me quedé en silencio y luego pregunté. ¿Te hiciste pasar intencionalmente por irte y luego escuchaste a escondidas en el techo? Incluso tenía bien calculada la distancia. Normalmente, mi percepción solo puede ir hacia arriba con un radio de 3 metros sobre mí y unos 10 metros frente a mí, así que ahora mismo no pude percibir a nadie en el techo. Stone vaciló, luego asintió. Tomé algunas respiraciones, apreté los dientes y pregunté. ¿Entendiste toda la conversación anterior? Él asintió y respondió. Comparándolo con eventos pasados, creo que entiendo entre el 80 y 90%, si no el 100%. Entonces, ¿tú tienes miedo de mí? Las últimas 3 palabras, no pude decirlas. ¿Y si él dijera que tenía miedo? No, con la personalidad de Stone, probablemente no diría nada que lastimara tanto a alguien. A lo sumo, sería algo como un poco o no lo sé, ese tipo de respuesta neutral, ¿verdad? Al final, las palabras que solté cambiaron. ¿Planeas volver y contarles a los demás? ¿Puedes darme unos días? Pero Stone respondió. No diré nada. Sorprendido, pregunté apresuradamente. ¿No le vas a decir a nadie? Entonces, ¿para qué estabas escuchando a escondidas? Él explicó rápidamente. No estaba tratando de escuchar a escondidas. Solo estaba preocupado de que volvieras a tus viejos hábitos de hacer algo peligroso por ti mismo. Tu historial negativo no es solo de unos pocos años. Así que es así. Stone realmente no es alguien que escucharía a escondidas. ¿Escuchar a escondidas es más algo que Metal haría? Dudé. Pero, no podrías ocultarle nada a Jaime, ¿verdad? Después de todo, el Caballero de Piedra todavía era el subordinado directo del Caballero del Juicio. Aunque mi relación con Stone no era mala, probablemente no era mejor que su relación con Jaime. Además, la situación esta vez era realmente demasiado seria. Definitivamente no lo diré. Stone dijo tercamente, para mi sorpresa. Creo que todos preferirían escuchar la verdad directamente de ti, no indirectamente de lo que escuché aquí, por eso definitivamente no lo diré. Ni siquiera el capitán de los caballeros, Jaime, escuchará una sola palabra de mi boca. Permanecí en silencio por un momento antes de decir. Stone. ¿Qué?
Eres realmente terco. Stone miró en blanco y luego negó inmediatamente. Tonterías. No soy terco en absoluto. Ja. Me reí. No, eres realmente terco. No soy terco. Muy terco. Definitivamente no soy una persona terca. Dime, ¿qué parte de mí es terca? Al ver a Stone al borde de la locura, cambié de tema. Debemos regresar al templo sagrado. Necesitamos contarle a todos rápidamente sobre el rey demonio. No te vayas. Dime. ¿Cómo soy terco? ¿Cómo? ¿Es hora de regresar al templo sagrado? Me di la vuelta y me fui, ignorando por completo los gritos de Stone detrás de mí. ¿De quién es la culpa por escuchar a escondidas y luego decir que nunca revelaría nada? Con su terquedad, incluso si lo enfadara, definitivamente no hablaría sobre mi conversación con Silent Eagle. ¿Por eso definitivamente me vengaré de él por escuchar a escondidas? San. Detente ahora y dime.